Cubrir. El dios olímpico de la destrucción. Autor, Deidara Asama. Publicado, 2024. Bish reencarna en la mitología griega. Esta historia no es mía, solo la adapto al español. Es de Derpmaster 9000. Capítulo 1. Edad 780. En el mundo del vacío. No. No, no, no. Esto no puede ser real. Este fue el pensamiento actual y aplastante del alma del dios de la destrucción del universo 7. La deidad del gato antropomórfica, púrpura y de aspecto anoréxico, suda balas nerviosas en su rostro felino, los ojos tizaronados llenos de shock y creciente horror, mientras miraba hacia abajo por debajo de él en su última esperanza de supervivencia de su universo. Los últimos 3 miembros del universo 7 que habían permanecido en el torneo, ahora acostados justo debajo de su asiento en montones arrugados. Hei de Goku se rompió en pedazos y apenas se aferró a su cuerpo maltratado y magullado. Freezer se acostó cerca de él en su frente, parte de su cola arrancada con innumerables moretones y lesiones que ensuciaban su cuerpo blanco y púrpura pastoso. Y finalmente, Androide 17, que estaba acostado de costado agarrando su débil brazo roto, mientras el resto de su cuerpo temblaba en una agonía casi insoportable, su uniforme de guardaparques desgarrado y ensangrentado por todo el abuso que su propio cuerpo había tomado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Las cosas también se veían tan prometedoras allí. Después del impresionante enfrentamiento de Goku y Jiren, donde los dos lo habían dado todo, con Goku, el siempre tenaz Saiyan, logrando alcanzar el legendario estado de Ultra Instinto, algo que ni siquiera él había dominado adecuadamente, mientras Jiren rompió sus límites y ascendió a un nivel de poder más alto de lo que antes se creía posible. Los dos habían quedado en estados maltratados. Goku había salido inicialmente vencedor en la batalla, pero la técnica definitiva de los dioses demostró ser demasiado para que su cuerpo la manejara, lo que llevó a una feroz reacción que casi lo había dejado inconsciente en un dolor indescriptible. Después de eso, Jiren, por orden de ese payaso Belmod, fue a regañadientes para la meta, solo para ser interrumpido por 17 y Frieza, que todavía estaban de alguna manera en el maldito ring y eran capaces de luchar. Beerus se había atrevido a levantar sus esperanzas, ya que un exhausto Jiren se enfrentó a los dos, y al final pareció finalmente derrotarlo. Había estado de rodillas, la confianza y la voluntad de luchar destrozados, y todo lo que Frieza, el sangriento idiota, tenía que hacer, era terminarlo. Pero no. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, Frieza había perdido el tiempo, e incluso permitió que Toppo le diera a Jiren una maldita charla de todas las cosas, y antes de que ninguno de ellos lo supiera, la férrea resolución de Jiren estaba de vuelta con toda su fuerza, y el bastardo bien podría haber levantado como un fénix cuando se puso de pie. Las cosas no eran una pérdida total, había pensado en ese momento, ya que Goku de alguna manera había logrado levantarse milagrosamente y continuar luchando, ayudando a los otros. Dosa empuja a Jiren hacia atrás, dándole todo lo que les quedaba por ganar. En el instante en que Goku y Frieza habían logrado empujar a Jiren fuera de los restos del escenario, había estado a punto de animar, ya que parecía que los dos estaban a punto de dominarlo y lanzarlo junto a sí mismos. Incluso dejaba que se le formara una sonrisa nerviosa en la cara, esperando más que nunca que fuera así. Debería haber sido muy conocido por no tentar al destino así. Antes de darse cuenta, Jiren, en un último suspiro en ganar, había desatado los minúsculos restos de su poder, luchando por el dominio contra el aura de Freezer y Goku en un choque de voluntades. Su ki púrpura y dorado se entrelazaban mientras luchaban contra su ardiente energía roja. Habían estado fuera del maldito escenario entonces, lo que había sucedido entonces no debería haber sido posible, pero, contra todo pronóstico, y para su absoluto horror, la energía de Jiren había logrado abrumar a los dos. Su poder estalló como una supernova en miniatura, envolviendo a los dos y cegando a los que estaban en las graduadas a lo que estaba pasando durante un breve momento. Cuando la luz se aclaró, para su inmenso shock, los cuerpos de Goku y Freezer habían sido puestos ante él, inconscientes y sin movimiento, que eran hasta este mismo momento. Jiren había reaparecido en el escenario roto, apenas podía mantenerse erguido, pero había estado allí. Alzando sobre 17 años, que en ese momento se había arrodillado, incapaz de mantenerse de pie después de todo lo que había pasado, agarrando su brazo roto como lo estaba ahora, solo entonces, había levantado la vista conmocionado por ver a Jiren de pie ante él. Al joven no se le había dado tiempo para correr una palabra, antes de que Jiren le lanzara una explosión de ki en el pecho, al igual que había hecho para golpear al principio del torneo y lo había sacado de los restos desmoronados de la arena. Su explosión de ki detonó poco después en una explosión roja impía y ardiente. Los gritos de agonía de 17 se podían escuchar desde dentro mientras tomaba todo el peso, antes de que su cuerpo derrotado y roto también se desplomara en el vacío, antes de reapar en las gradas junto con los otros dos en un abrir y cerrar de ojos.
No había podido procesarlo en ese momento, y todavía no podía aceptarlo completamente ahora que Jiren era el único sobreviviente que quedaba en el anillo destruido, mientras que todo su equipo estaba en las graduadas con él y los otros dioses y ángeles, junto con el resto del equipo alienígena de piel gris. Ellos habían perdido, su universo había perdido. Jeje, jejejejaja. Sí. Él lo hizo. Jiren lo ganó. Belmod, el dios destructor de aspecto payaso del universo 11, vitoreó con euforia desbordante. Su rostro blanco pastoso es la imagen de un loco sonriente que acababa de engañar a la muerte, y de cierto modo, lo había hecho absolutamente, ya que el resto del universo 11 se unió a él con miradas de alivio pegadas en sus caras. Beerus, por otro lado, también puede haber parecido un prisionero marchitado y condenado a muerte cuya ejecución estaba cerca. Sus rasgos de piel púrpura tan pálidos que parecían casi fantasmas. Su mandíbula desquiciada, y los alumnos se reconocieron al tamaño de pinchazos de alfiler, ya que la realidad de que su equipo había sido derrotado le golpeó con toda su fuerza como un puñetazo rompedor del universo. Y sabía muy bien en este punto cuál era el destino de los derrotados, incluso antes de que el gran sacerdote decidiera canalizar con la noticia de que solo hacía que su corazón se hundiera en su estómago. Todos los miembros del universo 7 han sido eliminados. Por lo tanto, ahora serán borrados. El Padre de todos los ángeles declaró con autoridad, su voz retumbando en todo el mundo del vacío. Para Beerus, también podría haber sido tocar una campana funeraria, solo que no pudo evitar concluir mórbidamente que la muerte sería en realidad preferible a lo que estaba a punto de sucederle a él ya su universo. Beerus no prestó atención a las reacciones del equipo de su universo. No tenía que hacerlo, porque sabía que lo más probable es que estuvieran en el mismo barco que él. ¿Y cómo no podrían serlo? Cuando todo lo que les esperaba ahora era una aniquilación total. Señor Beerus. Su asistente, o bueno, era más preciso decir que el exasistente, Vis intervino. Atrayendo la atención del destructor felino por lo que seguramente sería la última vez, mientras se regresaba para mirar al ser excéntrico de piel azul. El tono generalmente burlón del hombre ha adquirido una cadencia más sombría de lo que había oído hablar de él en todo el tiempo que habían estado juntos. Su mirada empática y sonríe triste, sin siquiera un indicio de su típica extravagancia. Por lo que vale, ha sido un honor servir contigo. Se inclinó, ya que ese aura blanca demasiado familiar y fantasmal comenzó a envolver el marco del dios gato junto al de su equipo. A pesar de su estado de ánimo por su maldito destino, Beerus logró forzar una sonrisa ante el acto de Vis. No había ningún asunto gracioso aquí, y podía decir que esto no era sarcástico o demasiado dramático como el ángel habría hecho generalmente en otras situaciones. Fue una muestra honesta de respeto. No solo entre un maestro y su alumno, sino también entre un amigo cercano y otro. Una vista rara teniendo en cuenta cómo normalmente estaban uno cerca del otro, pero no menos reconfortante dada la circunstancia. Igual para ti, Vis, lo mismo para ti. Inclinando la cabeza, por una vez, Beerus no levantó un alboroto, sabiendo que no lo llevaría a ninguna parte, y simplemente se resignó a su propio borrado. Si se hubiera molestado en mirar hacia arriba, habría notado la forma en que ambos senos estaban mirando a cierto guerrero saiyano mientras levantaban las manos. Una mirada de incertidumbre e indecisión en sus ojos, antes de que algo pareciera hacer clic para los dos señores de todo, ya que ambas manos se apretaban al mismo tiempo con ese brillo cegador. Y luego, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, el séptimo universo y su dios de la destrucción se redujeron a la nada. Más tarde. Ah. Beerus gimió, sus ojos se abrieron lentamente. ¿Qué, diablos? Su cuerpo se sentía tan ligero ahora mismo, pero sus ojos se sentían tan pesados, y su mente, maldita sea, se sentía difícil de pensar ahora mismo, todo lo que podía escuchar en su cabeza era un montón de ruido blanco. Hablando de blanco, eso es todo lo que su triste visión podía ver. A su alrededor, mientras inclinaba la cabeza, no había un planeta, una estrella o incluso un espacio a la vista. No se podía ver nada más que un vacío y blanco vacío, extendiéndose a su alrededor. Además, fuera de su cabeza, realmente no podía empujar el resto de su cuerpo. Era como si se negara a moverse por él, pero no podía decir por qué, lo que, agravando con donde estaba en este momento, solo llevó a más confusión. ¿Dónde diablos estoy? Esto ni siquiera se parecía al mundo del vacío. Parecía más parecido a las secuelas de una dimensión que había sido erradicada por el señor Zeno o su futura versión. Hablando de los reyes de todo, ¿no debería haber ido? Podía recordar claramente el aura blanca lechosa que lo había envuelto, antes de que la sensación de nada lo alcanzara, por lo que no había manera de que no hubiera sido borrado. Entonces, ¿cómo diablos todavía estaba, bueno, por ahí si ese fuera el caso? No debería haber quedado nada de él, cuerpo, mente o alma.
Eso debería haber sido todo lo que escribió. Entonces, ¿cómo estoy todavía vivo? Buena pregunta, Beerus. Los ojos se abrieron a pesar de su pesadez, el felino sintió que sus oídos dispararon al sonido de esa voz familiar, lo que le hizo mirar a su izquierda, o al menos, lo que afirmó que era su izquierda, y cerrar los ojos con nada menos que con el propio gran sacerdote. La mano derecha de los reyes de todo. Dios mío, pareces Beerus bastante sorprendido. El progenitor de todos los ángeles se rió al ver la mirada en la cara del antiguo dios. Entonces de nuevo, supongo que lo estarías, dadas las circunstancias. Asintió con la cabeza, su mirada y expresión llenas de diversión, no muy diferente a cierto hijo suyo con el que Beerus se había conocido bien durante millones de años. Gran sacerdote, el exdestructor tartamudeó de asombro aturdido, innumerables años de miedo y respeto por el hombre antes que él entraba en acción, mientras inmediatamente intentaba postrarse con una profunda reverencia, solo para que su cuerpo permaneciera tan rígido como antes y se negara a seguir su orden. Maldijo internamente por esto, pero decidió que no se podía evitar por ahora, y esperaba que el hombre no se ofendiera por eso. La situación estaba lo suficientemente desconcertante como está, no necesitaba empeorar las cosas poniéndose del lado malo del ser en este momento, que puede contener algunas respuestas para él en cuanto a lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Qué está pasando? La respuesta a eso es simple. El hombre suena tranquilamente, captando toda la atención de Beerus. Te han perdonado, Beerus. Yo, tengo que. La mandíbula de Beerus se desquidó, sus ojos se abrieron como platos de cena mientras se le dejaba caer esa bomba. Su mente se despisó hasta el punto de que se quedó completamente sin palabras. Querido mío, el segundo ser más poderoso que existe levantó una ceja desconcertada. Reírme un poco de la mirada francamente cómica de sorpresa en la cara del felino, la ex-deidad. Mi hijo Bis no estaba bromeando, parecía. Cuando te sorprendes, realmente haces algunas expresiones entretenidas, debo decir. Beerus ignoró el golpe bastante desconcertado, burlándose de él, ya que estaba demasiado ocupado centrándose en lo que Ángel había dicho antes. Me han perdonado. No podía creer eso ni por un segundo. ¿Por qué en el mundo cualquiera de los señores de todo siquiera consideraría perdonarlo? No era como si alguna vez hubiera estado en sus buenas gracias, especialmente teniendo en cuenta su nivel mortal patéticamente bajo que lo había atado en el torneo para empezar. ¿Por qué? Normalmente, no lo harían. El gran sacerdote interrumpió sin perder el ritmo, confirmando su escepticismo. De hecho, si hubiera sido de nuestros señores, esta conversación ni siquiera sucedería ahora mismo. Te irías hace mucho tiempo, y ese sería el final. Beerus estaba aún más confundido. Si eso era cierto, ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿De dónde vino el perdón? Ni siquiera tenía la idea de que habían cambiado de opinión sobre él, especialmente dadas las palabras de Ángel de la Cabeza. Entonces, ¿qué había provocado esto? Originalmente, ni siquiera eras un factor, Beerus. El hombre continuó intacto. Sin embargo, Son Goku cambió eso. Goku. Beerus parpadeó. Su mente no comprende esa última información. ¿No lo habían borrado también? ¿Qué diablos podrían haber hecho? Veo que estás confundido de nuevo. El Padre de los Ángeles sonriendo. Permíteme arrojar algo de luz sobre la situación. Cuando nuestras tierras bajaron las manos, borraron por completo todos los rastros del séptimo universo y sus habitantes, incluidos usted y su equipo. Todos excepto Goku, por supuesto. ¿Ellaban qué? Debo decir, siguió adelante, sin prestar atención a la mirada aturdida que el gato en forma de ser humano tenía en tales noticias. Incluso yo no vi venir eso. Todo lo que hicieron fue teletransportarlo a este mismo lugar donde nos encontramos ahora y esperar a que se despierte. Yo estoy con ellos, por supuesto. Añadió, por si acaso el antiguo dios no se había dado cuenta de eso. Para ser honesto, no puedo negar que incluso yo me sorprendí cuando tan pronto como estaba despierto y comenzó a hablar, le ofrecieron una exención del borrado, siempre que aceptara ser enviado a algún lugar fuera de nuestro multiverso, ya que no les gustó la idea de borrarlo. El gran sacerdote no pudo contener la segunda risa que se levantó más allá de sus labios al pensarlo. Verdaderamente, la idea de que alguien se ganara el favor de sus señores hasta tal punto en que ni siquiera quería pensar en destruirlos era nada menos que increíble. Ya sea que Son Goku sea consciente de lo impresionante que era tal hazaña o no, ni siquiera él podía negar lo increíble que era contemplar a ninguno de sus reyes diciendo tal cosa. No le gustó la idea de borrarlo. Le gustaba tanto. Beerus pensó con más conmoción y asombro de lo que había pensado posible.
Primero se las arregló para abrirse camino para alcanzar la verdadera forma de Ultra Instinto, algo que ni siquiera él podía hacer, y también se había ganado el gusto de los Omnireyes, donde que tenía que ser aniquilado según sus propias reglas, ¿estaban dispuestos a doblarlo solo para él? Mierda, habría negociado felizmente con todo el poder del mundo si hubiera significado que tuviera la mitad de la suerte que Goku parecía tener. Sin embargo, Son Goku, aunque feliz de que se le diera una segunda oportunidad, no quería que fuera solo él a quien se le diera misericordia. El padre del ángel levantó la cabeza con una expresión magnánima. Si bien la mayoría acabaría de aceptar la oferta dada y no haber empujado su suerte, ese hombre elegido ser desinteresado, y en realidad preguntó a nuestros reyes si estaría bien al menos darle a sus amigos una segunda oportunidad también. Cuanto más Beerus escuchaba esto, más tenía que admitir que, si bien Goku a veces podía ser un completo idiota, no se podía negar lo valiente que podía ser. Para pedir más, cuando lo que los señores de todo te están ofreciendo ya está mucho más allá de lo que deberías haberte concedido en comparación con cualquier otra persona, tomó algunas bolas serias. La peor parte fue que, y esto casi lo hizo reír histéricamente independientemente de su situación actual, es que Idiota probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo atrevido que habría sido hacer eso. Al principio, mis reyes no fueron demasiado receptivos a la idea, pero el hijo Goku demostró ser persistente, y les rogó que lo permitieran, y después de un poco, acordaron permitir que a aquellos que habían ayudado a su torneo se les concediera la misma misericordia. Fue entonces cuando el gran sacerdote devolvió su mirada al dios anterior y le dio esa magnífica expresión. Me pusieron a carga de hacerles saber a todos esto a medida que los trajeron de vuelta. Huelga decir esto, pero, sorprendentemente, fuiste uno de los nombres que mencionaron. Beerus, incluso sabiendo que esta tenía que ser la razón de su perdón, no pudo evitar la incredulidad que inundó su mente. ¿Goku realmente lo consideraba un amigo? Si le hubieras preguntado, podría haber dicho que las cosas eran algo amistosas entre ellos, pero nunca habría llegado a decir que eran amigos genuinos de ningún tipo. No en 1.000.000 de años. Y, sin embargo, ese hábil Saiyan había pensado claramente lo contrario, por alguna razón. Y debido a eso, estaba dispuesto a ir a batear por él y pedir misericordia a los dos senos en su nombre junto a sus amigos, dándole otra oportunidad en otro lugar. Por mucho que Beerus odiara admitirlo, si alguna vez hubiera habido un momento en el que de alguna manera se conocieran de nuevo, por hacerle un favor como este, tendría que darle a ese maldito hombre el arco de respeto más profundo que había dado, incluso si matara parte de su orgullo hacerlo por el de todas las personas. Porque ahora mismo, por esto, le debía su vida. Literalmente. ¿Entiendo que aceptas la misericordia que se te ofrece? El patriarca de los ángeles preguntó con un poco de humor en su tono. Una parte de Beerus quería preguntar si a su hermano Champa también se le podía dar ese tratamiento, porque no importaba lo molesto que pudiera ser, seguía siendo su única familia. Bueno, lo fue, de todos modos. Sin embargo, se detuvo de preguntar, ya que sabía que no sería aceptado. Goku puede haber sido capaz de convencer a los Omnireyes para que salvaran sus vidas y las de su equipo, pero eso fue solo porque a los dos gobernantes supremos les gustaba. No le cuidaron en absoluto y pedirle al gran sacerdote que les pidiera eso en su nombre fue un esfuerzo inútil. Algo de lo que solo tenía la culpa, de verdad. ¿Tendré que guardar mis recuerdos? Beerus de repente se engachó, mirando al segundo ser más poderoso que existe. Pero, por supuesto. El ángel se acercó amablemente. A todos los perdonados por nuestros señores se les permitirá retener sus recuerdos, si así lo desean. Beerus ascendió con la cabeza en alivio. Eso estuvo bien. Por mucho que Champa se puso de los nervios, la idea de no volver a verlo nunca más fue un poco deprimente. Puede que haya sido un gordo de un hermano menor, pero siempre se había preocupado por él, lo admitiera o no. Saber que al menos podía seguir viviendo en sus recuerdos era una pequeña amabilidad que estaba dispuesta a aceptar. Muy bien, entonces. Acepto. Tenía la sensación de que lo harías. Respondió con un toque de alegría, sabiendo que con la personalidad de Beerus, no había ninguna posibilidad en el infierno desde el principio de que no aprovechara esa oportunidad. Bueno, entonces tendré que llegar a los demás lo suficientemente pronto. Espero que aproveches esto al máximo, Beerus. Sería una pena que cayeras en malos hábitos y desperdiciaras tu nueva vida como lo hiciste en tu posición como dios de la destrucción del universo 7. Beerus sintió que un martillo acababa de ser golpeado en la cabeza con la fuerza de un Big Bang con ese último comentario. Su expresión es puro encogimiento mientras su rostro se arrugaba. Por insultante que fuera a escuchar, realmente no podía negar lo que se acababa de decir, dado el pésimo nivel mortal de su universo que le había llevado a tener que su universo compitiera por su propia supervivencia. Todo lo cual le correspondía por hacer un trabajo terrible como su dios destructor, por mucho que le dolió reconocerlo. Correcto.
Me aseguraré de tener eso en cuenta. Bien. Me alegre de escucharlo. Asintió, antes de comenzar a alejarse mientras se formaba una sonrisa misteriosa en sus labios. Disfruta de tu renacimiento, Beerus. Con eso, Beerus se sintió a la deriva mientras su cuerpo comenzaba a brillar del mismo color que su energía Akai, antes de que, en un instante, desapareciera del vacío blanco todos juntos, para nunca más ser visto cerca de ese multiverso. En el universo del mito griego. Monte Licayos. Ah, maldita sea, me siento como una mierda. Beerus pensó, sintiendo un peso todavía en su mente, mientras sus ojos se reabrían, solo para encontrar nada más que oscuridad esperando su visión. Oh, genial. No puedo ver nada. Lo que naturalmente le impidiera discernir dónde estaba. Bueno, no fue eso perfecto. Ni siquiera un minuto en este nuevo mundo, y ya estaba perdido. Mi cuerpo también se siente tan raro. Puedo moverlo, lo cual es mejor que antes, pero se siente tan restrictivo. Levantando una mano, incluso si no podía ver nada frente a él, Beerus se sintió a su alrededor para ver si podía hacerse una idea de dónde estaba, solo para que su mano presionara contra una barrera. Parece que me llevaron a un espacio oscuro y cerrado. Supongo que podría haber sido demasiado pedirle al gran sacerdote que me enviara a una mejor ubicación. Por otra parte, supongo que no habría sabido exactamente a dónde iba, y mucho menos a dónde aparecería. Los mendigos no pueden ser elegidos, como dicen, y él no era uno de los que miraba un caballo de regalo en la boca. Supongo que debe haber sido literal cuando dijo nueva vida. Ya ni siquiera puedo sentir mi ki. Aunque eso no significaba que no sintiera otra cosa dentro de él. No estaba seguro de cómo podría sentirlo sin su ki, pero podía sentir algo dentro de él. Algo que se sintió, divino, pero también bastante diferente al sentimiento de Dios ki. Sea lo que sea, lo trataré más tarde. Por ahora, necesito encontrar una manera de salir de este lugar. Eso probablemente sería mejor si su cuerpo no se sintiera tan restrictivo como lo hizo ahora. De repente, sin embargo, sus oídos se animaron, o pensaron que lo hicieron de todos modos, ya que ya no podía sentirse encima de su cabeza, más como en los lados como lo habían hecho los humanos o los aillanos. Dejó que ese hecho pasara por encima de él por un momento, mientras escuchaba algunos sonidos apagados que venían de su alrededor. Escuchó un poco más y se encontró confundido cuando el ruido se volvió un poco más coherente. Espera un minuto, ¿por qué suena como, sí, no hay duda, ese es el sonido de una mujer gimiendo, no es que realmente me importa, pero suena como si tuviera dolor? Habla de extraño. ¿Por qué estaba escuchando eso de todas las cosas? Ni siquiera sonaba como algo de cerca tampoco, venía de todas las direcciones a su alrededor, de alguna manera. ¿Estaba en una cueva o algo así? Eso podría tener sentido entonces, ya que podría ser solo el eco, pero algo le dijo que no era el caso. El gemido sonaba demasiado apagado para ser un eco. ¿Qué diablos está pasando? Tan pronto como pensó esto, Beerus sintió que se le presionaba un peso, como si algo estuviera tratando de empujarlo hacia abajo. Una fuerza que actúa sobre el que se encontró incapaz de resistir, lo que provocó una extraña sensación de déjà vu para él al mismo tiempo. Ni siquiera sentí el más mínimo pánico sin tener control sobre lo que estaba pasando, lo que lo hizo aún más extraño. ¿Por qué se siente como si hubiera pasado por esto antes? Tan pronto como el pensamiento se manifestó, Beerus sintió que la atracción de lo que fuera en su contra lo empujó hacia abajo hasta el final, una luz que de repente se despegaba en su visión periférica, lo suficiente como para hacerle cerrar los ojos momentáneamente. Hubo aún más sonidos de gemidos y gruñidos a su alrededor a medida que esto sucedió, pero Beerus apenas registró esto. Todo en lo que podía concentrarse era la sensación de ser forzado a bajar en algún lugar, hasta que finalmente, un par de segundos después, se sintió expulsado del espacio cerrado en el que se encontraba. En ese momento, Beerus podía sentir un toque de aire fresco contra su piel. Podía sentir la luz de lo que adivinaría que era una estrella que le descubrió, lo que significaba que estaba fuera de algún lugar. Podía sentir las manos de una persona en su cuerpo, mientras lo acunaban rápidamente en su brazo. Espera, ¿podría sentir que ahora? Abriendo los ojos inmediatamente, lo que se ajustó a la luz casi instantáneamente, Beerus encontró su mirada encerrando a un bebé de todas las cosas. Uno actualmente envuelto en una manta y durmiendo profundamente a su lado. ¿Qué? Volviendo la mirada hacia arriba entonces mientras sentía un brazo metiéndose contra él, el es dios de la destrucción del difunto universo 7 se encontró mirando cara a cara con una de las mujeres más bellas que había visto. Llevando lo que parecía una corona de torreta sobre su cabeza, mientras su cabello sedoso de color marrón castaño estaba hecho en un moño. Sus ojos estaban oscuros, pero llenos de calidez con una aura matrona para ellos. Su cara era redondeada y de piel pálida, con una nariz pequeña,
pómulos de aspecto delicado y labios de color rojo rosado que sostenían una sonrisa radiante. Uno señaló tanto a él como al bebé a su lado. No. No me digas. Una sensación de hundimiento entró en el intestino de Beerus ante esa mirada. Lo había visto antes. Quienquiera que fuera esta mujer, le estaba dando la misma mirada que su propia madre solía darle a él y a Champa todo el tiempo cuando eran jóvenes. Atrevido a mirarse a sí mismo, sintiendo que algo estaba muy mal ahora mismo, Beerus se congeló rígido cuando vio su cuerpo. Desde sus pequeños brazos y piernas rechonchos, hasta sus pequeñas manos y pies, y su marco del tamaño de un enano para acompañar los genitales en miniatura que definitivamente no eran tan pequeños que había revisado. Su piel también coloreó un tono pálido de blanco en lugar del tono púrpura más claro que siempre había sido. Esto no puede ser real, no hay manera de que yo solo estuviera. Su cara palideció instantáneamente, mientras ponía su cabeza en un giro. Mirando a su alrededor solo para asegurarse de que esto fuera una broma real y horrible, o un sueño horrible. Todo lo que encontró su visión como él, fue la roca de aspecto extraño contra la que la mujer parecía haberse apoyado, la túnica marrón que llevaba y un acantilado a su lado que conducía a una impresionante vista del vibrante cielo azul a su alrededor, que tenía algunas nubes cambiando mientras el sol se desnudaba en la tierra con sus grandiosos rayos de luz. La mujer se rió un poco de sus travesuras, lo que le devolvió la atención mientras lo nivelaba con una mirada maternal y amorosa. Bronceado adorable. Dijo, su voz misma tan rica como la miel, y llevando un aire de orgullo materno, mientras miraba por encima de su forma aturdida, y luego la del otro bebé que tenía en sus brazos. Aunque también había un poco peculiar de melancolía mezclada. Hijos míos. Ella susurró, más a sí misma que a ellos, pero esas dos palabras solas se quedaron en la mente de Beerus tan pronto como las dijo. Bastaba con hacerle saber que esto no era un sueño o una mala broma. Todo esto fue real. Al descubrir lo obvio que quería negar, la boca ahora más pequeña y gordita de Beerus se abrió de manera bastante cómica cuando la comprensión de lo que estaba pasando aquí lo tocó como una tonelada de ladrillos. El fantasma de las últimas palabras del gran sacerdote al flotando de vuelta en su mente. Disfruta de tu renacimiento, Beerus. Ja. Los ojos ensanchados en conmoción y horror abyectos, más de lo que había sentido antes fuera de su anterior inminente borrado, Beerus se quedó sin palabras. O más bien, se encontró tan conmocionado por la discordante revelación que literalmente había renacido cuando era un bebé, que no se formaron palabras en su cabeza o en su garganta. Aunque este último era dudoso de todos modos dado a lo que se había reducido ahora. Un maldito recién nacido. Allí, pequeña. La mujer, a quien conoció ahora sin lugar a dudas era su nueva madre de todas las cosas, lo consoló un poco. Levantándolo un poco y presionando el lado de su cara contra su túnica suave y marrón, justo alrededor de donde estaba su seno. Apoyando su pequeña cabeza contra su pecho izquierdo, que era más suave que cualquier almohada que hubiera usado, pero aún así se mantuvo un notable nivel de firmeza dentro de su ropa. No hay necesidad de entrar en pánico. Ella le comentó en voz baja, tratando como cualquier madre de consolar a su hijo. Creer en su reacción era poco más que sorprenderse de su entorno y no saber cómo lidiar con estar vivo todavía. Ella tenía razón en parte en ese caso, solo que no tenía idea de lo aturdido que realmente estaban haciendo su mente por segunda vez mientras era plenamente consciente de lo que estaba pasando. A través de su conmoción, Beerus volvió a mirar al otro bebé en los brazos de su nueva madre. Uno que claramente había nacido antes que él, pero tampoco parecía un día. No había nadie más aquí que ellos, así que eso significaba que el otro bebé también debía haber sido suyo. Lo que significaba. Ah, veo que te has dado cuenta de tu hermana. Su nueva madre comentó amablemente, todavía tratando su expresión cómicamente aturdida como si no fuera gran cosa. Esta es Hestia, querida. Tu gemelo mayor. Su gemelo mayor. Ahora era el hermano menor de alguien. Ahora, pues, ¿cómo te llamaré? Ella reflexionó en voz alta, captando su atención una vez más mientras pensaba para sí misma cómo llamarlo, antes de que de la nada, algo pareciera simplemente hacer clic en su mente. Como si la respuesta le hubiera sido dada en ese momento por una fuerza invisible. Beerus. Murmuró, probando el nombre en su lengua, antes de asentir con la cabeza con satisfacción. Sí, eso servirá bien. Hestia y Beerus, mis dos maravillosos hijitos. Una tristeza parecía adelantar la mirada de la mujer de la nada, ya que su expresión se dolía un poco. Su sonrisa se tensó mientras le llevaba una mano al pecho. Impregnando su palma de la mano, mientras pasaba de estar desnudo a estar envuelto en una manta similar a Hestia. Dejando de lado que ella podría materializarlo de la nada, ya que había visto cosas mucho más impresionantes hechas de casualmente, tuvo que preguntarse. ¿Por qué diablos se estaba molestando tanto de repente?
Es como si supiera que algo horrible estaba a punto de suceder y no pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Pero qué? Así que, tenías dos de ellos, Ñandú. Una voz grave dijo de la nada con una total falta de entusiasmo, atrayendo la mirada de Beerus hacia el acantilado previamente vacío, donde estaba un recién llegado. Un hombre de aspecto casi fantasmal se paró ante ellos. Su penetrante mirada se encerró tanto a sí mismo como a su nuevo hermano con sus orbes de color marrón oscuro. Una fregona desaliñada de pelo castaño desaliñado adornando su cabeza y una pequeña barba que creció debajo de su barbilla. Llevaba una túnica algo similar a la ahora llamada rea que viajaba cerca de sus tobillos, solo que la suya era más un tono de blanco y gris. Su cuerpo era algo musculoso por lo que se podía brillar, con bíceps de tamaño decente, y lo que parecía ser una guadaña larga y oscura sostenida en su mano izquierda. Beerus no estaba seguro de por qué, pero solo podía ver de una mirada que este hombre era un problema. ¿Quién diablos era este tipo? Cronos. Rea recibió sin siquiera un indicio de la misma calidez que había mostrado para los dos. Como si toda la alegría le hubieran sido chupadas. En todo caso, casi sonaba, desesperada. Por favor, no hagas esto. Son nuestros hijos. ¿Nuestros hijos? ¿Este tipo era su nuevo padre? Cronos se burló de la mujer, mirándola como si lo que acababa de decir fuera una mala broma de que debería avergonzarse incluso de vomitar así importa. Ya sabes lo que esa maldita profecía predijo Rea. No puedo permitir que suceda. Una profecía predicha. ¿Qué profecía? ¿Qué demonios iba aquí? Llévamelos, Ñandú. Ahora. Cronos preguntó, o más bien, exigió fríamente, ya que su cuerpo de repente comenzó a crecer, al igual que su guadaña. Si Beerus no hubiera visto una alteraciones de tamaño antes durante su tiempo como dios del universo 7, podría imaginar que se habría resistido a la forma en que Cronos creció a alturas titánicas en solo segundos. Su tamaño recién crecido de alguna manera no totalizó, o incluso molestó cualquier acantilado en el que todos residieran, ya que pasó de apenas estar por encima de los 6 pies de altura a convertirse en un impresionante total de 25 pies eclipsando fácilmente a los que están debajo de él, mientras se arrodillaba y ofrecía su mano libre cerca del suelo, que en sí misma era lo suficientemente grande como para envolver. Todo el cuerpo de Rea sí se apretaba. Beerus miró a Rea, mientras éste continuaba durmiendo la vacilación en su rostro, el dolor en sus ojos ante su solicitud. Segundo, Beerus estaba en la mente de que lo iba a negar, solo para que ella se deslizara de la losa de roca en la que había estado todo este tiempo, y lo colocara a regañadientes tanto a él como a su nuevo hermano encima de la palma del hombre. Lo siento mucho. Ella le susurró, pareciendo que quería llorar, pero reteniendo las lágrimas que amenazaban con salir a la superficie. Lo siento ¿por qué? Beerus finalmente logró pensar para sí mismo de nuevo, recuperándose lo suficiente de la sorpresa inicial de su renacimiento literal como para tener pensamientos algo claros. Una parte de él comienza a sentir un poco de pánico por la angustia de su nueva madre. ¿Qué demonios está a punto de pasar? Beerus recibió su respuesta rápida, ya que el ahora masivo Cronos levantó la mano justo por encima de su cabeza, que inclinó un poco hacia atrás, mientras se partió los labios y abrió la boca hacia arriba, su mano comenzó a inclinarse hacia los lados. Esta vez, Beerus se resistió genuinamente, sus ojos casi sobresaliendo de su cabeza, mientras él y Hestia se deslizaban de la mano del titán y cayeron directamente hacia la boca abierta y esperada de Cronos. Aparentemente sin manera de detenerse de este destino absurdo y francamente atroz. Uno que ni siquiera en su cenit como dios de la destrucción de su universo, habría deseado a alguien que no despreciara francamente, y mucho menos a los meros hijos. Solo un pensamiento se le vino a la mente cuando fue arrojado de cabeza a la garganta de este bastardo. Oh, tienes que estar bromeando. Si les gusto denle una estrella para seguir con más capítulos. 6. 201 palabras. Capítulo 2. Abaleó lo que sonaba como un monstruo inhumano lleno de rabia. Su rugido ensordece y rebota en las paredes de la cueva y hace que el líquido debajo se ondee alrededor. Solo que esto no era un monstruo. Las paredes que lo rodeaban ciertamente no eran las de una cueva, sino de un estómago muy grande. Y el líquido ondulante debajo de él definitivamente no era agua. El olor por sí solo era lo suficientemente repugnante como para hacer que la persona promedio vomitara solo por un pequeño olor del hedor que flotaba del ácido amarillo verdoso burbujeando. El rugido en sí había venido de la hora bebé Beerus. Era algo que definitivamente no debería haber sido posible que un bebé productor. Especialmente no uno que careciera del uso de ki. La mayoría de las especies en el universo 7, cuando todavía existían, se habrían resistido a que un recién nacido fuera capaz de un ruido tan profundo y hormigueo en la columna vertebral. Había pasado un poco de tiempo desde que Beerus fue tragado al por mayor por su nuevo padre bastardo Cronos.
Todavía estaba envuelto en la manta en la que Rea le había puesto, que se negoció a corroerse a pesar de flotar en el ácido estomacal. Su cara era casi la misma, ya que cuando lo dejaron por primera vez en este lugar abominable se había ido de cabeza, empapando su cara por todas partes en el líquido ácido, pero rápidamente demostró que no tenía ningún efecto en su piel. Lo que significaba que su cuerpo y cualquier tela en la que Rea le había puesto eran inmunes al ácido al menos. No es que le diera un culo a una rata sobre esos pequeños detalles en este momento. Ahora que había superado la mayor parte de su shock al renacer cuando era un bebé, había dejado el camino para que su infame temperamento corto se hinchara. Pero por una vez, era cuestionable si incluso Viz lo culparía por volar su top-off, teniendo en cuenta la absurda situación en la que se encontraba ahora. ¿Estás bromeando, joder? Beerus vio, sus dientes, que no deberían haber crecido tan rápido, crujiendo con furia. No he estado aquí ni por un solo día, y ya he sido completamente humillado. ¿En serio, qué tipo de jodido idiota a sus propios hijos tan pronto como nacieron? Puede que mi padre anterior no haya sido un santo, pero al menos actuó como un padre. Fue una mierda total. No puedo creer esto. Ese bastardo tenía la brecha para comerme. A Beerus no le importaba si había renacido en un mundo nuevo o no. Había pasado docenas de millones de años como dios de la destrucción en su antiguo universo y había tolerado mucho menos que esta afrenta. Liberándose los brazos de su manta, Beerus presionó sus pequeñas manos y las lanzó en los puños, mientras balanceaba los pequeños y torpes apéndices, salpicando alrededor del líquido ácido de izquierda a derecha mientras su cara se volvía roja de ira. Sus rasgos infantiles se envolvieron en indignación impía mientras intentaba inútilmente sacar la basura del ácido del estómago en vano. Si un observador externo de alguna manera echara un vistazo a esto, para ellos, les parecería poco más que una rabieta infantil. Uno que venía de un bebé que parecía enfadado cómicamente. Contempla volando hacia la pared interior del estómago del hombre más cercana a él, Beerus dejó de balancearse momentáneamente mientras usaba sus brazos rechonchos para nadar hasta él. Un pequeño penacho de pelo morado oscuro que salía de la manta suave en la mayor parte de su pequeño cuerpo todavía estaba envuelto, mientras se las arreglaba para llegar a su nuevo objetivo y continuar su lamento en él. Sus puños golpeando y golpeando contra la dura piel del estómago con toda la fuerza que actualmente podía reunir. Algo que también resultó inútil rápidamente, pero al exdestructor felino no podía molestarse en preocuparse. Oh, cómo habían caído los poderosos. No había pasado mucho tiempo que la gente temía la noción de Beerus tomando un swing en algo o alguien, porque la mayoría de las veces había una posibilidad garantizada de que terminaran borrados. Ya sea una persona, un planeta, una estrella, una galaxia o incluso todo su sangriento universo. Pero ahora, era solo un simple bebé con un problema de temperamento. Golpeando petulantemente los muros de su prisión con una furia apasionada que no tenía el poder de igualar. ¡Malditos todos!, gritó, mientras continuaba sacando su frustración por la barrera de la carne interna del intestino de su padre. Sus manos uniéndose después de quién sabe cuántos puñetazos y golpeando un pequeño mango de hacha golpea tras otro sobre él. «Déjame salir de aquí, bastardo». Cuando los mangos del hacha resultaron tan ineficaces como sus puñetazos, Beerus desgarró sus pequeñas manos y las colocó contra la pared interna de la piel, antes, en un movimiento bastante irracional, procediendo a golpear su cabeza de todas las cosas contra ella, con un cabezazo tras otro. Una exhibición que no habría parecido fuera de lugar en una comedia de bofetadas, y como el resto de sus ataques, también resultó inútil. Solo le causa un ligero dolor de cabeza cada vez que le golpeaba la frente, haciéndole más daño que cualquier otra cosa, en realidad. «Mar maldita, mar maldita, mar maldita». Gritó incesantemente, como una bola de ira al rojo vivo, sin querer nada más que abrir este repugnante lugar y separar a su devorador miembro por miembro. Desafortunadamente, todo lo que logró hacer en realidad fue desplazarse y salpicar aún más de la piscina de ácido en la que flotaba. Después de una cantidad indiscernible de tiempo, Beerus finalmente se ralentizó en sus lamentables intentos de atravesar el estómago. Calmándose lo suficiente como para darse cuenta de que estaba perdiendo el tiempo probándolo, ya que no se movería. Sin embargo, no le impidió guisar su propia ira ardiente. No, eso no hirió ni un poco. Sus dientes rechinando uno contra el otro tan fuerte que era una maravilla que ya no se hubieran agrietado, ya que los dedos en miniatura se agarraban contra la carne interna de su llamado órgano digestivo de los padres. «Juro a Cronos». Silbró a través de dientes de arena con nada más que veneno. «Será mejor que nunca encuentres una manera de salir de este intestino rancio tuyo. Porque sí, no, cuando lo haga, te destruiré». Gritó con más ferocidad y pasión de lo que posiblemente había sentido por alguien antes. Ni siquiera Zamasu, el Kai caído, habiendo atraído tanto su ira para verlo pagar por lo que había hecho. Verlo aniquilado tanto como quisiera para su nuevo padre ahora mismo.
Pero no, no lo estaría destruyendo rápidamente como lo hizo con ese arrogante Kai. Ah, no, no, no. Eso sería demasiado generoso, en lo que a él respeta en este momento. Demasiado misericordioso. Por una transgresión contra el que fue tan mortificante, esta degradación, no habría misericordia. Cuando salía de aquí, y salía de aquí de alguna manera, eventualmente, hacía que este tonto sufriera por esto. Lo golpeaba hasta una pulpa ensangrentada, le rompía cada hueso de su miserable cuerpo, le rogaba misericordia mientras arrancaba cada una de sus extremidades y lo clavaba en buena medida. Después de todo, a cualquiera que esté dispuesto a tragar a sus propios hijos nunca se le debe permitir que se reproduzca de nuevo. El órgano se desperdició en un trozo de basura como él. Solo entonces, después de que estuviera satisfecho con el daño hecho, finalmente lo acabaría. Sí, ese sería un final apropiado para un ser tan deplorable. Le estaría haciendo un favor a este nuevo mundo haciéndole en... ¿Estás bien, hermano? Beerus se aguantó al sonido de una voz detrás de él. Uno algo chillón que tenía cierta preocupación en su tono claramente femenino. Azotando la cabeza para mirar detrás de él en busca del orador, todo lo que encontró fue su nueva hermana gemela flotando sobre el ácido dentro de su propia manta. Sus ojos dorados y brillantes mirándolo directamente. Parpadeó torpemente hacia atrás, ya que su ira se desvaneció en lugar de un creciente shock, dándose cuenta de que lo único de quien la voz podría haber salido fue: Hestia, acabas de hablar. La niña, y Beerus estresó al bebé allí, eligieron ese momento para inclinar la cabeza y darle una mirada extraña en esta situación. Su preocupación porque ahora se mezcla con confusión. Sí. Acabo de hablar, hermanito. ¿Es eso un problema? Preguntó inocentemente, como si poder hablar cuando tenías menos de un día sin que nadie te enseñara a hacer como tal no fuera anormal en lo más mínimo. ¿Qué hay en él? ¿Cómo? Beerus soltó, su mandíbula se abrió como un personaje de una caricatura solitaria de Tons en tal revelación. Había visto muchas cosas en su largo mandato como el dios de la destrucción de su universo ahora borrado, pero un recién nacido que hablaba con fluidez definitivamente no era uno de ellos. Los bebés no hablan. Perdóname, querido hermano, ¿pero tú mismo no eres un bebé? Preguntó retóricamente, mirándolo con curiosidad mientras señalaba un hecho que había estado descuidando hasta este momento. Ja. Beerus se miró a sí mismo tontamente, como si solo se diera cuenta ahora de que lo que dijo era cierto. Su rabia inicial por el deseo de Cronos contra él lo había cegado de pensar en cualquier otra cosa hasta ahora. Sobre cómo, como éste había señalado con razón, también era un bebé. Un bebé que, de alguna manera, tenía las cuerdas vocales desarrolladas lo suficiente como para permitirle hablar, sino también para hablar con su voz normal como si siguiera siendo el adulto que había estado antes. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Qué? A medida que esta revelación se hundía por completo, Beerus casi podía sentir que su propio cerebro registraba hasta 100 tratando de pensar en cómo esto debería ser posible. Su cabeza se desplazaba constantemente hacia arriba y hacia abajo, mientras miraba entre él y este a un par de veces en pura incredulidad. Sus ojos amarillo dorados se ensagran como platos de cena en tal cosa. Debo volverme loco, los seres que alteran el tamaño son una cosa, pero los bebés parlantes. Si fuera solo él, podría excusarlo ya que su alma tiene algún efecto en el cuerpo que le permitió hacer cosas fuera de la norma para su edad. Sería una suposición tan razonable como cualquier otra, dado que sabía por experiencia que transferir un alma a un cuerpo diferente de su anfitrión original podría causar algunos efectos secundarios interesantes, como Bis le había mostrado hace muchos años. Esa idea fue arrojada por la ventana por el simple hecho de que, como él, Hestia ya era completamente consciente de sí misma y podía hablar aparentemente sin ninguna molestia. También estaba el hecho de que, una vez más, no se vieron afectados por el ácido en el estómago de Cronos. Lo que, de manera realista en este punto, si fueran bebés normales, los habrían reducido a esqueletos con toda su carne consumida. ¿En qué tipo de mundo ridículo me han metido? Así que ¿te importaría decirme dónde estamos, hermano? Preguntó Hestia, sus adorables rasgos se encogían disgusto por el hedor flotando por todas partes, mientras echaba un vistazo a su alrededor. Recuerdo lo último antes de quedarme dormido, estaba en brazos de mi madre mientras esperaba a que nacieras. Con una mano sobre su rostro ante la locura de toda esta situación, Beerus decidió que sería mejor no colgar más de este absurdo. Sea lo que sea, definitivamente no era un mero humano, y tampoco lo era su nueva hermana para el caso. Dado este sentimiento que tengo dentro de mí, aunque ciertamente no es Dios Ki, definitivamente es divino. ¿Puedo decir eso? Lo que significa que ella y yo somos probablemente la versión de los dioses de este mundo.
Lo que naturalmente significaba que Rea y ese pinchazo Cronos también eran dioses de alguna descripción, muy probablemente. Tal vez si se sintió un favor de ello como solía hacer con su ki, podría. ¿Hermano? Hola. Beerus fue traído de sus pensamientos cuando escuchó la voz de este a llamarle de nuevo, notablemente menos chirriante esta vez, recordándole que no había respondido a la pregunta de su hermana. Sintiendo un poco de vergüenza al dejar a su hermano colgado, Beerus puso ese pensamiento suyo a un lado por el momento, mientras respondía a la niña. Lo siento. Sonado durante un minuto. Preguntó dónde estamos, Elec, sus palabras atrapadas en su garganta, los ojos saltando de sus cuencas cómicamente sorprendidos mientras miraba a su hermana mayor. ¿Qué diablos? Gritó en creciente incredulidad una vez más. ¿Qué pasa? Preguntó alarmada, aunque su tono logró mantenerse mucho más tranquilo que el de Beerus, mientras flotaba a lo largo de la piscina ácida, sus brazos y piernas ahora mucho más largos balanceándose perezosamente dentro de las profundidades ácidas, ya que su manta aparentemente se había transformado alrededor de su ahora mucho más alto marco en una pequeña túnica. La parte superior ha dado paso a que su cabello negro ahora hasta los hombros fluya libremente. Su rostro también se ha desarrollado un poco por derecho propio, dándole una apariencia más clara. ¿Qué pasa? Beerus casi croó, su boca todavía colgando estupefactamente de su hermana. ¿Quién ya no era el bebé que había sido hace solo un minuto, pero ahora aparece como una niña alrededor de la tierna edad de 5 años? ¿Estás bromeando? ¿Cómo creciste tan rápido? ¿En serio acababa de saltarse varios años de envejecimiento así? Incluso la manipulación del tiempo de Whis que había usado para saltarse el embarazo de Bulma no había sido tan ridícula. Este tipo de envejecimiento rápido de la nada sopló eso directamente del agua. Una vez más, lo miró extrañamente como si fuera el extraño aquí. Perdóname, hermano, pero me temo que no entiendo que ha trabajado tanto. Esta tasa de crecimiento es natural para nosotros, ¿verdad? Natural. Parrotó al antiguo destructor del ahora inexistente séptimo universo. Su tono no traiciona nada de la creciente incredulidad en su rostro, incluso cuando sintió una extraña sensación cosquillaba impregnaba todo su cuerpo. ¿Lo llamas naturales? Su hermana gemela se acercó sin duda. Sus ojos brillantes brillan en serio. Sí, y no veo por qué eso te sorprende. Después de todo, se detuvo para darle una vez más. Corriendo su mirada sobre su propio marco mientras veía sus brazos y piernas alargarse y balancearse en las profundidades ácidas, mientras la manta se transformaba alrededor de su creciente marco de la misma manera que la suya. Mientras tanto, su pequeño mechón de pelo creció rápidamente hasta convertirse en una fregona de cabello despeinado de tamaño decente, y sus rasgos faciales se definieron más como los suyos. No eres diferente. Fue la respuesta inteligente de Beerus, mientras se miraba a sí mismo de nuevo, siguiendo la mirada de su gemelo. Y, por segunda vez en los últimos minutos, sus ojos se levantaron de sus cuencas cuando vio que su cuerpo había pasado de ser de un recién nacido a un maldito niño de 5 años, al igual que el de Hestia. Todo en lo que era esencialmente un abrir y cerrar de ojos. El ojo derecho de Beerus comenzó a temblar vigorosamente en ese momento con pura agitación. Sus orbes de color amarillo dorado comenzaron a brillar con exasperación mientras un ridículo factoide sobre su nueva biología se le desechaba justo después del otro. Gran sacerdote, ¿en serio? ¿A qué puto mundo de trabajos me ha enviado? Esta mierda es francamente extraña incluso para mí. Ser tragado por su propio padre después de un renacimiento literal, poder hablar normalmente cuando era un bebé, y luego crecer de dicha infancia hasta la primera infancia. Este último de los cuales debería haber tomado años lógicamente, pero en su lugar, ocurrió en solo unos momentos sin que él se diera cuenta. Soy demasiado viejo para esta mierda. Una expresión inexpresiva se formó sobre su rostro no un momento después, cuando una mano se acercó para masajear su sensación. Beerus no podía molestarse en importarle un comino en este momento si goteaba el jugo de estómago rebelde de su llamado padre, ya que teniendo en cuenta lo poco afectados que él y Hestia estaban por él, también podría haber sido agua decolorida por todo lo que le importaba. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya no me importa. Por ridículo que termine siendo este mundo, solo tendría que aceptarlo por lo que era, como si se fuera de lo que había visto y experimentado hasta ahora. Probablemente no iba a ser mejor que esto. Conociendo su suerte, sin duda se volvería aún más extraño y solo tendría que aceptar eso como la nueva normalidad para él. Para ser justos, no debería ser demasiado difícil para él hacer eso. Después de todo, había habido un momento en su vida anterior en el que no sabía nada de Ki, y nunca habría imaginado que fuera posible hacer una fracción de cosas de las que terminaron siendo capaz, como destruir planetas y estrellas con solo un movimiento de muñeca y vivir durante millones de años, a pesar de que la esperanza de vida de su raza en ese momento era solo unas pocas décadas.
Sí, por muy funky que fuera de la lógica ahora misma, podría acostumbrarse. Tal como lo había hecho por todas las cosas que Vis le había mostrado cuando lo eligió como el nuevo candidato para la posición de Dios de la Destrucción. Bueno, al menos esperaba poder de todos los modos. Por lo que sabía, esto podría ser la punta del iceberg, y una vez que saliera, abundaría mucho más extraño, sucediendo a su alrededor. Realmente espero que no. Estoy contrayendo una migraña tal como está. Si lo dices, hermano. Este se encogió de hombros, devolviendo a Beerus a la conversación en cuestión. Ahora, ¿puedo preguntar de nuevo dónde estamos? Beerus solo podía aspirar esta pregunta. Ya siento amargura e ira brotando de nuevo, y por una buena razón. Estamos dentro del estómago de nuestro padre. La entrega fue lo más contundente que pude conseguir, y Beerus pudo ver visiblemente el aspecto de Sok enyesándose en la cara de su hermana. Nos tragó a los dos poco después de que yo naciera. Chico con clase, ¿verdad? Prácticamente se podía sentir el sarcasmo y la bilis goteando de su tono en ese último momento. El padre realmente nos hizo eso. Echando otro vistazo, la chica no anheló registrar lo ciertos que eran las palabras de su gemelo más joven. Supongo que eso explicaría nuestra ubicación actual, menos que sabrosa. Beerus inhaló. Dicho esto fue suavemente. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Por qué nos devoraría? La cabeza de la chica colgaba baja, llena de emociones conflictivas. La confusión reina por encima de todos los demás, siendo el horror y la tristeza un segundo y tercer lugar en un acto tan deplorable. No somos todos familia. De alguna manera, no tengo la sensación de que le importaba. Beerus se burló. Aunque interiormente, se sintió mal por su nueva hermana. Para venir a este mundo y no haber tenido una vida anterior antes, a diferencia de él, solo para que uno de sus propios padres se coma a sí misma debe haber picado bastante fuerte. Antes de comernos, estaba vomitando algunas tonterías sobre una profecía a nuestra madre. Una profecía. Su cabeza se movió hacia arriba, orbes brillantes mirando directamente a sus propios interrogatorios. Sí. Y antes de que preguntes, no sé qué es. Francamente, tampoco me importa. No. Estia parpadeó, pareciendo algo sorprendida por su rechazo de una información tan crucial. Sin duda fue algo que le gustaría saber. No. Agitó la cabeza. Sinceramente, no me importa cuál sea la profecía, porque no importa lo que sea, no excusa lo que ha hecho. Beerus podía sentir sus manos una vez más balanceándose en los puños mientras los balanceaban hacia adelante y hacia atrás, semisumergidos dentro de las profundidades de color verde amarillento. Y si cree que puede salirse con la suya con este sin escocés, tiene otra venida. Se vengaría de este gilipollas de una manera u otra. Preferiblemente golpeándolo a una pulgada de su vida antes de incinerar lo que quedó de él de la faz de este mundo para siempre. Podía sentir un poder desconocido burbujeando dentro de él mientras hablaba, corriendo a través de cada faceta de su ser. A medida que profundizaba hacia adentro para ese sentimiento divino, de la misma manera que lo había hecho por su ki en su día, podía sentir que respondía tácitamente a su llamado. De ninguna manera era similar aquí, pero tenía la sensación de que podía aprender a sacarlo adecuadamente y aprovecharlo para vengarse. Todo lo que necesitaba era un poco de tiempo. Afortunadamente, el tiempo era algo de lo que tenía mucho en este momento. Ya veo. Tienes razón ahí. Asintió en la comprensión, antes de que sus ojos se atenuaran con conflictos mientras miraba hacia otro lado con consternación. Aún así, no disfruto de la idea de que mi familia se pelee entre sí. Oh, por favor, en el momento en que nos comió, ya no era familiar para mí. De todos modos, no lo había considerado como tal desde el principio, pero incluso si lo hubiera hecho, se habría desvanecido tan pronto como se los tirara por la garganta. Por muy volátiles que él y Champa pudieron haberse rodeado en su día, todavía había mucho afecto subyacente el uno por el otro, podría admitirlo abiertamente o no. No se podía decir lo mismo de Cronos, que después de una breve reunión, le había dejado muy claro que incluso sin cualquier profecía de la que hablara, ni siquiera habría habido una lamida de afecto de él. A Beerus le gustaba pensar que era bastante perceptivo, y cuando pensó en esa breve interacción entre él y Rea, quedó claro que no había ninguna relación amorosa allí. Solo mucha tensión y un claro disgusto por el final de Rea, mientras que a Cronos no parecía importarle. Ni de ella ni de ellos. Se presentó como un hombre que solo se preocupaba por sí mismo, y nadie más. Tanto, Beerus definitivamente podría brillar de lo que había presenciado entre los dos. Todo lo que es ahora es alguien que quiero destruir personalmente. Y estaré muy seguro de que eso suceda. Al ver que esto no hizo nada para ayudar a la expresión abatida de su nueva hermana, Beerus dejó que sus ojos se suavizaran un poco, mientras se acercaba hacia ella, y le puso una mano sobre su hombro.
Algo que le valió la mirada una vez más. Escucha, no tienes que unirte a mí si no quieres. Ciertamente no te obligaré a hacerlo. Solo debes saber que lo trajo sobre sí mismo. Tienes que admitir que si estuviera dispuesto a hacernos esto puramente basado en alguna profecía, y por lo que vi, no tuviera ningún remordimiento al hacerlo, puedo garantizarte que no habría sido un buen padre para nosotros a pesar de todo. Supongo que tienes razón en eso. Ella estuvo de acuerdo con él de nuevo, aunque todavía sonaba triste por ello. Algo por lo que él, de nuevo, no la culpó. Pero incluso cuando me deshaga de él, todavía tendrás a nuestra madre a la que volver, ¿verdad? Sonrió un poco, tratando de animarla. Algo que no había hecho personalmente por un familiar suyo desde que trajo de vuelta la versión de la tierra de su hermano pequeño para que no intentara robar la suya. Y tú y yo sabemos que ella se preocupa por nosotros, a diferencia de él. Él no estaba a punto de sostenerla entregándolos demasiado a Cronos contra ella. Podía decir que era algo que ella odiaba tener que hacer, y estaba claro que querida anciana no iba a aceptar el no como respuesta. ¿Y tú, hermano? Ella abordó suavemente. ¿Qué harás una vez que hayas tratado con el padre? Ah. Esa fue una buena pregunta. Fuera de matar a Cronos, ¿qué iba a hacer? Bueno. No estoy seguro, de verdad. Rascándose la nuca, trató de pensar en lo que solía hacer antes como respuesta, pero rápidamente lo apagó. Teniendo en cuenta que consistía principalmente en que él durmiera durante largos periodos de tiempo y se fuera a destruir planetas con Vis a su lado cuando estaba despierto. Este último solo se está haciendo realmente porque era su trabajo. No es que fuera bueno haciendo para el propósito previsto la mayor parte del tiempo, ya que el gran sacerdote no había tenido ningún problema en recordárselo. Realmente no había pensado tan lejos. Genial. Ahora estaba empezando a sonar como Goku. Aunque, supongo que no estaría de más quedarse contigo y con nuestra madre. Añadió algo torpemente cuando vio que su expresión no mejoraba. No podía entender por qué, pero su triste era algo que realmente no le gustaba ver. Diablos, incluso cuando Champa se había molestado con algo que lo involucraba durante su infancia, no se había sentido tan mal al respecto. Tal vez cuando termine de lidiar con él, podríamos Raspándose la nuca de la cabeza de nuevo mientras pensaba en recuerdos muy viejos, Beerus luchó por idear qué decir. Había pasado tanto tiempo desde que incluso había entretenido tal cosa. Mierda, esto habría sido mucho más fácil si fuera Champa con el que estuviera hablando ahora mismo, porque entonces podría meterse en una pelea como siempre lo habían hecho, y eso sería todo. Sencillo y directo. Nada de esto de mierda. Bueno, sé una familia, supongo. Probablemente no podría haber hecho que ese sonido fuera más incómodo, incluso si lo hubiera intentado. Sé una familia. Estia se quedó callada al respecto. Su cara se volvió pensativa un poco, ya parecía que reflexionar sobre eso en su cabeza. Después de pasar un momento, una sonrisa de modales suaves se abrió camino sobre sus labios. Ella lo sorprendió entonces, mientras se inclinaba hacia adelante y lo llevó a un tierno abrazo. Te abrazaré a eso, hermano. Haz lo que quieras. Él respondió sin sonar demasiado rígido. No estaba acostumbrado a un contacto tan afectuoso, y definitivamente tampoco lo había estado esperando. Sin embargo, se encontró devolviendo el abrazo. Encontrarse calmando bastante rápido mientras se abrazaban. Una agradable sensación brotando dentro de él prácticamente de la nada, lo que lo llevó a asumir que su estrecha presencia lo provocó de alguna manera. Oh, y por cierto, agregó, captando su atención mientras se alejaban del abrazo. Puedes llamarme Beerus. Mientras tanto, Cronos. El dios titán se detuvo justo cuando estaba a poca distancia del monte Otris. Sus ojos se estrecharon ante el sonido de esa voz que parecía venir de todo a su alrededor. O más bien, para ser específico, bajo sus propios pies. Un suspiro rompió sus labios. ¿Y ahora qué, madre? La tierra misma retumbó ante su grosería, pero por lo demás, no hizo nada más. ¿Cuál es el significado de esto? Lo siento. No te hagas tímido conmigo, hijo mío. ¿Por qué has vuelto a nuestro acuerdo? ¿Por qué enviaste a los cíclopes Yaekatonchires, tus propios hermanos, de vuelta al Tártaro? La tierra debajo del Ciseo, y aunque no podía ver el rostro de su madre, sabía que estaba disgustada. Ah, eso. Cronos puso los ojos en blanco sin cuidado. Es simple. Se lo merecían. Lo merecías. Su incredulidad era palpable. Sí. Fueron una molestia increíble, madre. Me cansé de su naturaleza antiestética y sus molestas travesuras, así que los saqué de mi palacio y los arrojé de vuelta al Tártaro. Respondió con un encogimiento de hombros desdeñoso mientras miraba hacia su casa. Ya estoy preparado para terminar la conversación allí.
Increíble. Te di los medios para destronar a tu padre, ¿y así es como me pagas? Al ignorar la promesa que me hiciste y cometer exactamente los mismos errores que Uranos cometió. Oh, por favor, hice lo que me pediste, madre. Nunca recuerdo haberte prometido que una vez que estuvieran fuera, los mantendría fuera del Tártaro. Agitó la cabeza en el despido. Y tampoco me compara con él. Era un tonto por no tomar precauciones cuando se trataba de mantener su gobierno intacto. Esta vez, fue el cielo mismo el que retumbó. Las mismas nubes flotando alrededor en el cielo profundo y azul retorciéndose y girando una sombra oscura como si el trueno y los relámpagos estuvieran a punto de desatarse, como si los cielos mismos maldijeran su nombre. Solo para que volviera a la normalidad poco después, como si nada hubiera sucedido. Cronos ignoró el breve cambio que tuvo lugar, sabiendo que ya no le preocupaba, y continuó. Yo, por otro lado, he aprendido de su estupidez y tengo una manera de asegurarme de que su profecía maldita no se haga realidad. ¿Comiendo a tus propios hijos? Su madre interrogó calurosamente. El suelo debajo de él tembla como un terremoto en miniatura. ¿Honestamente crees que eso funcionará? Lo haré. El titán entrecerró los ojos con confianza. No importa cuántos hijos sean responsables de criar, nunca podrán hacerme daño, siempre y cuando los coma a todos después de que nazcan. Ninguno de ellos podrá desarrollar adecuadamente sus poderes piadosos y establecer ningún dominio, siempre y cuando estén atrapados dentro de mí. Terminó resueltamente, antes de finalmente mirar a la tierra con una expresión desdeñosa. Ahora, si me disculpas, tengo un universo que gobernar. Con eso, todo su cuerpo se iluminó en un cegador tono blanco, antes de una fracción de segundo después, desapareció. Como si nunca hubiera estado allí en absoluto. Su cuerpo se rematerializó casi instantáneamente dentro de una gran sala que contenía numerosas antorchas ceremoniales dispersas, y un enorme trono hecho de piedra, con lujosas mantas de rojo y joyas adornándolo. Un aura de poder que aparentemente emana de ella, como si tuviera una voluntad propia. Esta era la sala principal del trono de su castillo en la cima del monte Otris. Separado de todos los demás que habitaban dentro del castillo que en un momento dado había sido gobernado por su propio padre. A pesar de su confianza hace solo un minuto, Cronos sintió cierta incertidumbre dentro de él, ya que el recuerdo de las últimas palabras de su padre de ese fatídico día que lo derrocó se reprodujo en su cabeza, justo antes de que lo cortara en pedazos. Te maldigo, Cronos. Puedes derrocarme hoy, pero marca mis palabras, tonto insolente. Así como me has derrocado aquí, así tu propio hijo te hará lo mismo. Esas palabras, por mucho que intentaron ignorarlo, infundieron miedo en su núcleo. Claro, lo jugó como si tuviera la respuesta, pero incluso entonces, no detuvo esa sensación de temor que roía dentro de él. De su propia caída inminente, al igual que había traído lo mismo para Uranos hace todos esos años, con sus 4 hermanos respaldándolo, y su madre Gaea entregándole su destino en forma de guadaña que se agarró en la mano. Mi hijo me hará lo mismo, ¿eh? El actual rey del universo agitó la cabeza para deshacerse de su persistente duda y empujar hacia abajo su miedo irracional. Apesta. Se aseguraría de que eso nunca sucediera, a diferencia de Uranos. Mientras siga comiéndolos después de que nazcan, no tendré nada de qué preocuparme. Ñandú, y quien quiera que elija acostarme, no importa si son más niños. Mientras haga eso, mi gobierno nunca será cuestionado. Pase lo que pase, él sería el que gobernaría el universo con puño de hierro por toda la eternidad. La maldita profecía de Urano sea condenada. Entonces, ¿por qué todavía sentía tanta tensión? No tenía ningún sentido. Tal vez estoy pensando demasiado en esto. Pensó, calmándose aún más. Solo necesito algo que me ayude a liberar la tensión, lo es todo. No es gran cosa. Extendiendo sus sentidos piadosos, se le hizo muy consciente de lo que estaba pasando en su castillo. Primero al susurro y el dinero de sus hermanos y otros compañeros dioses del titán en la sala principal festejando a su gusto, lo que dada su naturaleza piadosa era poco más que un lujo en lugar de una necesidad. Luego sentí las presencias de la plétora de titanes vagando junto con varias ninfas, antes de aterrizar finalmente en cierta titanesa en particular, ya que su presencia reapareció dentro de las paredes de su morada, justo dentro de sus habitaciones privadas. El mismo que había estado esperando, como una sonrisa, se abrió camino sobre sus labios desde el momento perfecto de su esposa. Hice exactamente lo que. Con Ñandú. Por un momento, la mirada de la titanesa se detuvo en donde desapareció Cronos. Los magníficos rayos de Helios lloviendo sobre ella desde lo alto del monte Licayos, mientras unas pocas lágrimas no prohibidas rodaban por sus mejillas por lo que acababa de tener que hacer. Casi sirviendo a sus propios hijos en un plato de plata al rey de los titanes. ¿Quién había devorado descaradamente a su descendencia justo delante de sus ojos, sin siquiera un toque de remordimiento?
Como diosa de la fertilidad entre muchos otros dominios, la velocidad a la que se había desarrollado su embarazo para sus hijos había sido especialmente rápida. Mientras que otras diosas o ninfas tardaron meses en concebir, para alguien como ella, solo había tomado una sola semana desde el coito que había causado el embarazo, para que el proceso siguiera adelante y la llevara a luz. Apenas había tenido tiempo para disfrutar de la sensación de que sus preciosos hijos estuvieran separados de ella, antes de que nacieran y sin ceremonias. Los ojos de Rea se escomaron mientras los cerraba. La imagen en su cabeza de sus preciosos bebés tirados por la garganta del dios Titán como si fueran solo trozos de carne. Su mano se presionó a su lado antes de levantarse a su seno, mientras recordaba la mirada de horror abyecto en la cara de su bebé. Beerus, siendo el único de los dos conscientes en ese momento, parecía asustado por su ingenio por lo que estaba sucediendo. Y como no pudo, cuando estaba fugaz a momentos de caer de cabeza por la boca de su propio padre nada menos, y directamente en su estómago. Parecía listo para gritar antes de su propio consumo, pero probablemente estaba demasiado sorprendida para pronunciar cualquier cosa menos un ruido débil, antes de que él y Hestia fueran tragados enteros. Y ella, su propia madre, estaba indefensa para salvar a cualquiera de ellos de su inminente destino. No importa cuánto quisiera. Si ella se hubiera negado, no había manera de que Cronos tomara el no como respuesta, no con la profecía inminente del padre sobre su cabeza. Él la habría obligado a renunciar a ellos, le gustara o no. Tratar de alejarse de él tampoco la habría ayudado. Cronos podría seguirla fácilmente y alcanzarla. Luchar contra su marido en ello tampoco la habría llevado a ninguna parte. Ella no era tan poderosa como él y sería fácilmente dominada si lo hubiera intentado. Esa guadaña arruinada suya solo le habría empeorado muchas cosas, como si él considerara oportuno hacerlo, ella no dudaba de que hubiera reducido sus pérdidas golpeándola con ella. Si él la golpeara esencialmente, como diosa, podría volver de ella, ya que era inmortal. Su cuerpo simplemente se curaría como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no es así con la guadaña. Eso había sido probado con su padre, que había sido cortado en pedazos por él hace mucho tiempo, y no solo no había reformado su cuerpo físico durante ese tiempo, sino que también su propia presencia parecía haber disminuido mucho. Cada vez que miraba al cielo, mientras todavía podía sentir la presencia de su tiránico padre, siendo él literalmente los cielos mismos, su conciencia no era lo que solía ser. Estaba allí, pero débil. Muy débil. Y era de la primera generación de divinidad, el protogenoi, lo que significa que mucho más que cualquiera de sus hijos, debería haber sido una constante. Alguien que siempre estuvo presente. Y, sin embargo, esa guadaña que su madre Gaea le había dado a Cronos, cuando él era el único lo suficientemente valiente como para dar un paso adelante para destronar a Uranos, había hecho tanto daño a su padre. Tanto es así que no solo, lo más que probable es que ya no fuera capaz de tomar una forma física, de lo contrario ya lo habría hecho, sino que su conciencia ya apenas estaba allí. La única indicación real que cualquiera de ellos tenía de que todavía estaba allí, por así decirlo, como el consciente desencarnado de los cielos, fueron los rápidos cambios ocasionales que sufrió el cielo cada vez que Cronos se jactaba de derribarlo. Una clara señal de que el padre estaba enfurecido, pero nunca pasó nada, por mucho que su marido se burlara de su incapacidad para actuar. Algo que lo habría arrojado a los pozos más profundos del Tártaro en su día, con cuántos odiaba a todo su padre. Se estremeció incluso pensando en lo que pasaría si Cronos se lo arrojara sobre ella. Si pudiera hacerle algo así a Uranos, no se sabía lo catastróficos que serían los efectos en ella, incluso por un solo corte. No debo ponerme demasiado emocional. Rea pensó amargamente, pero con una pequeña pistilla de esperanza. Pueden ser tragados, pero mis hijos deberían ser tan inmortales como cualquier otro dios. Por mucho que odie el hecho de que estén atrapados dentro del estómago de Cronos, al menos él no eligió usar su guadaña sobre ellos. Mientras estuvieran dentro de su intestino, deberían estar vivos. Los ácidos divinos dentro de Cronos, al igual que cualquier titán, instantáneamente descompondrían cualquier alimento consumido en nada. No queda rastro de ello. No fue así para un cuerpo inmortal. Todavía están vivos ahí dentro. Hestia. Beerus, perdóname, hijos míos, pero por el momento, no hay nada que pueda hacer por ustedes. Sin embargo, espero que pueda encontrar alguna manera de ayudarles con el tiempo. Tenía que haber una manera. Por astuto que pudiera ser Cronos, no era omnisciente. Al menos no en lo que respecta a sus semejantes dioses. Ella encontraría una manera de burlarlo y recuperar a sus hijos. O en su defecto, tal vez podría conseguir que uno de los otros dioses la ayudara, ya que un buen número de ellos no estaban en línea con el gobierno de Cronos. Sin embargo, hasta que algo pudiera formularse adecuadamente, no podía permitirse que su marido sospechara de ella. Si lo hiciera, trata con ella entonces y allá,
y sus hijos se perderían para ella para siempre, y ella enviada al Tártaro por la eternidad, o peor aún, se convertiría en la próxima víctima de su guadaña si quería una garantía de su fin. Por ahora, tendría que desempeñar su papel como su esposa lo mejor que pudiera junto con sus otros deberes, para mantenerse distraído, para que él no se diera cuenta de lo que ella realmente quería. Decidiendo que había perdido suficiente tiempo en esta montaña, su cuerpo brillaba con una luz brillante y abrasadora, mientras se desmaterializaba desde lo alto del monte Licayos. Apenas una fracción de segundo después, reapareció dentro de las habitaciones personales suyas y de Cronos. Un pequeño suspiro rompiendo sus labios mientras las lágrimas que habían caído por sus mejillas se evaporaban, no dejando rastro de ellos atrás, mientras enseñaba sus rasgos. La atmósfera opresiva del castillo del Monte Otris era algo a lo que incluso ella nunca se había acostumbrado. Ah, mira quién ha vuelto. Rea no reaccionó ni siquiera en lo más mínimo, ya que su marido se materializó detrás de ella, su rostro apareciendo junto al suyo mientras rodeaba uno de sus brazos alrededor de su hombro. Su tamaño se reduce a alrededor de 6 pies de altura, y sin su arma de confianza. Buen momento, ñandú. Dijo con una sonrisa fría en la cara, mientras veía su expresión pedregosa. ¿Qué pasa con esa mirada en tu cara? Preguntó, estrechando los ojos hacia ella, aunque no había ningún cuidado real en ellos. Era casi burlón, en realidad, junto con una mezcla de lujuria. No es nada. Ella respondió, tratando de jugar con una sonrisa que de alguna manera logró que pareciera genuina. Solo algunos pensamientos persistentes sobre mis hijos, lo son todo. Oh. ¿Eso es todo? Se rió. Bueno, supongo que lo estarías. Después de todo, uno de tus dominios es la maternidad. Rea tuvo que evitar visiblemente que su ojo se estremeciera ante eso. Ese dominio suyo no tenía nada que ver con el amor que tenía por sus hijos. De hecho. Dicho esto, todavía les mostré que misericordia podía permitirme, por tu bien. Podría haber usado mi guadaña en ellos, como sabes, pero pensé que eso sería un poco demasiado cruel para ti. Rea tuvo que reprimir la burla que amenazaba con salir de ella, junto con la mirada justa de indignación. Tan repugnante como fue para ella, siendo arrojados a su estómago para permanecer allí por toda la eternidad, sin esperanza de poder establecer dominios para que su poder e influencia crecieran, eso fue algo que Cronos consideró una misericordia. Y eso, lamentablemente, fue lo mejor que sacó de él en el transcurso de su embarazo de una semana, donde le había rogado que reconsiderara su decisión de deshacerse de ellos cuando nacieron. Todo lo que ella había logrado que él estuviera de acuerdo era mantenerlos atrapados en su estómago durante todo el tiempo, en lugar de cortarlos en pedazos y empujarlos al viento. Ambos destinos horribles que solo se le podría ocurrir a alguien desprovisto de compasión real. Y ambos solo funcionaron puramente a su favor. Es la misma misericordia que mostraré a cualquier otro niño que te engendra. Para que se sepa que no estoy completamente sin indulgencia, al menos para ti, Rea. Cronos dijo con la mayor sinceridad, lo que la enfermó hasta la médula. Una mano ahuecando su cara de una manera suave, pero no menos posesiva, mientras que su otra mano ahuecó descaradamente uno de sus pechos desde dentro de su ropa. Una acción que dejó muy clara, si no lo estaba ya, para que estaba realmente aquí. Teniendo en cuenta que podía decir que estaba completamente desnudo, y que cierta parte larga y dura de su anatomía se metía impacientemente en la parte inferior de su atuendo y se frotaba contra su muslo. Mientras sigas complaciéndome, por supuesto. Aún así, en lugar de mostrarle algo de cómo se sentía realmente, como disgusto, mantuvo su sonrisa recatada mientras echaba una mirada lateral a sus ojos lujuriosos. Pero, por supuesto, mi rey. Digas lo que digas. En un instante, su ropa se disolvió en nada, dejándola tan desnuda como su marido. Un hecho que lo emocionó con creces, ya que su mano rápidamente fue a tientas su pecho de copa de y aplastarlo aproximadamente entre sus dedos. Una sonrisa cruel, pero salaz, adornó los rasgos de Cronos, ya que su otra mano no perdió tiempo levantando una de sus cremosas piernas del suelo. El apéndice colgando en su fuerte agarre con los dedos de los pies a 2 pies del suelo, mientras sentía que la cabeza de su virilidad se frotaba contra su feminidad. Bien. A pesar de sí misma, Rea no pudo detener la sacudida de placer que sentía su cuerpo, ni el gemido que se le escapaba, ya que su marido le metía toda su longitud, todo de una sola vez. Estirando sus pliegues mientras sus ojos se abren de par en par porque no sé tú, ñandú, pero estoy de humor para un largo día de placer. Alrededor de una semana más o menos después. Beerus no estaba muy seguro de cuánto tiempo había estado dentro del estómago de Cronos, ni tampoco lo estaba su hermana Hestia, pero eso ya no le importaba. Su cuerpo había crecido una vez más durante cualquier periodo de tiempo que hubiera sido, al igual que el de su hermana. Ambos ahora, si tuviera que adivinar, mirando alrededor de la edad de 9 o 10 años.
Y en ese tiempo, fuera de charlar con su hermana mayor, había estado trabajando para profundizar en ese poder piadoso que podía sentir dentro de sí mismo. Uso creciente de la sensación que daba cada vez que respondía, aunque dócilmente, a su consuación, mientras flotaba a lo largo de los fluidos ácidos. Según mi opinión, espero que solo necesite 1 o 2 meses para acostumbrarme a este poder y sacarlo todo adecuadamente. Entonces, estoy saliendo de las tripas de este Oab. Pensó, con los ojos cerrados mientras se enfocaba hacia adentro, de una manera casi meditativa. Beerus. Este habló, obteniendo un gruñido de él para mostrar que estaba escuchando. ¿Escuchas eso? Ante su tono de cuestionamiento, Beerus abrió los ojos para contemplar su expresión confusa. Su frente se levantó curiosamente, mientras sus oídos captaban el sonido al que se refería, viniendo de encima de ellos. Sí, lo hago. Sinceramente, suena como si algo se cayera. Justo entonces, un objeto zumbaba hacia abajo y salpicaba duramente el ácido frente a ellos, haciendo que el fluido normalmente corrosivo se pulverizara por todas partes. ¿Qué? El objeto no tardó en resurgir de las profundidades ácidas. Una manta de aspecto familiar envuelta alrededor de algo encontró su visión a medida que regresaba a la superficie, seguida de varias tos violentas de una voz que suena especialmente chillona, más de lo que había sido Hestia cuando todavía era un bebé. No podría ser. Los ojos marrones oliva miraron directamente a las piscinas de color amarillo dorado de Beerus, golpeándolo inmediatamente con un sentido de familiaridad. Esa misma mirada de confusión que Hestia había tenido en su ubicación cuando se despertó por primera vez, solo se sumaba a la sensación de hundimiento en el intestino de Beerus. ¿Dónde estoy? Capítulo 3. Dentro del estómago de Cronos, unas 4 semanas después. No muy lejos ahora. Beerus pensó para sí mismo, una vez más, de vuelta a su estado casi meditativo con los ojos cerrados, mientras sentía que el poder divino que corría a lo largo de todo su ser se elevaba cada vez más a la superficie con sus llamadas. Responderle mucho mejor de lo que le había hecho inicialmente, lo cual fue una buena señal. A lo sumo, diría que en unas 3 semanas o menos, tendré este poder completamente captado y bajo mi control. Solo espera, Cronos, tu tiempo se acerca a su fin. Beerus todavía no estaba del todo seguro de cuánto tiempo había pasado precisamente, pero por alguna razón, podía decir que había pasado aproximadamente un mes desde que él y Hestia habían sido tragados ahora. Beerus acababa de poner eso en su nueva divinidad, lo que le permitió decir aproximadamente cuánto tiempo había pasado a pesar de la falta de un reloj o algo que decirle. En cualquier caso, dentro de ese plazo, había crecido por completo. Ahora ya no era un niño pequeño o un niño, Beerus era consciente de que se había convertido en un hombre adulto en ese tiempo desde entonces. Si hubiera estado en suelo plano, habría estado de alrededor de 6 pies y 2 pulgadas de alto, que era significativamente mayor que su altura original cuando era un gato antropomórfico. Su cabello había crecido significativamente, e incluso dentro de su posición meditativa flotando sobre el ácido estomacal, podía sentir su cabello púrpura oscuro más largo fluyendo hacia el líquido alrededor de su espalda superior. Sus rasgos faciales eran mucho más robustos y definidos de lo que habían sido hace semanas después de su primer estilo de crecimiento, dando una apariencia mucho más masculina. Si uno lo hubiera mirado ahora, habría parecido estar entre principios y finales de los 20 años en términos de edad, a pesar de que apenas tenía 5 semanas en esta realidad. ¿En cuanto al resto de su cuerpo? Bueno, a pesar del hecho de que realmente no había hecho ningún entrenamiento físico duro, de alguna manera todavía había crecido hasta convertirse en sorprendentemente musculoso. Siempre había tenido una construcción bastante delgada cuando era el dios de la destrucción en el universo 7, pero ahora en su nuevo cuerpo tenía un físico mucho más musculoso. Sus hombros eran anchos y musculosos alrededor de su cuello, sus bíceps y tríceps no eran nada grotescamente enormes, pero todavía eran bastante grandes, especialmente si los comparaba con lo que parecían en su vida anterior. Si bien la tela que su madre le había dado había crecido una vez más y lo cubría como una túnica, podía sentir que se envolvía alrededor de su cuerpo tonificado, particularmente alrededor de su sección media, que contenía abdominales de 6 paquetes completamente definidos. Sus una vez diminutas patas ahora casi del tamaño de troncos de árboles mientras tamizaban dentro del líquido ácido, lleno de músculo duro y denso. En este punto, Beerus había superado el punto de cuestionar las rarezas que su nuevo cuerpo tenía y sufría en comparación con el anterior, ya que pensar en ello solo le daba dolor de cabeza por lo poco sentido que le tenían. Lo mejor es rodar con él y llevarlo con calma, incluso si no tenía sentido. Terminando su meditación, Beerus giró hacia la pared del estómago, su cuerpo lo suficientemente cerca como para atacarla, y sonriendo mientras se abrían los ojos. Su cuerpo se tensó en anticipación de su único pasatiempo fuera de hablar con los otros habitantes del intestino, que se duplicó como su única forma de entrenamiento.
golpeando el interior del estómago del señor Titán como si estuviera trabajando en una bolsa pesada, que era su forma de flexionar su creciente control sobre su poder divino, lo suficientemente similar a como lo había hecho con Suki en su día. Ya podía sentir sus dedos apretándose en sus manos, apilándolos en los puños por sus lados antes de levantarlos en una postura de simulacro de boxeo, sin que los pies se conectaran a tierra en una superficie. No es que eso importe, por supuesto, se había acostumbrado tanto a estar aquí ahora, que lanzar ataques con las piernas también resultó fácil. Una vez que salga de este repugnante pozo, puedo dirigir mi asalto al resto del bastardo. Cuanto más tiempo tuvo que esperar a que llegara ese día cuando finalmente pudiera pulverizar sus queridas viejos papás, más centrado se centraba en hacerlo realidad. Para cuando terminara con él, si se salió con la suya, esa polla sería poco más que un maldito frotis sobre esta tierra cuando redujera su cuerpo al polvo en el viento. ¿Y si terminara teniendo regeneración? Eso lo hizo aún más dulce, porque significaba que podía hacerlo sufrir aún más tiempo y no tendría que contenerse. No es que se detenga de él de todos los modos, por supuesto. La misericordia no era más que una palabra para él ahora, y no estaba en su vocabulario. ¿Volver a eso de nuevo, querido hermano? Una voz majestuosa y femenina cortada, que suena lejos de impresionarse. Beerus ya podía sentir el gemido elevándose a través de su garganta ante el tono algo condescendiente que se le estaba arrasando, y ciertamente no era de Hestia. Tal tono no era algo de lo que su gemela fuera capaz, ya que ella era demasiado amable para eso. Sí, lo estoy. ¿Hay algún problema, querida hermana? Prácticamente se podía sentir el sarcasmo resumando de su tono, mientras su cabeza se regresaba hacia un lado, y su mirada flotaba hacia el dueño de la voz. Honestamente, no sé por qué te molestas. Comente una mujer casi indescriptiblemente hermosa y de piel pálida con el pelo castaño de largo que se habría hecho en el centro de su espalda si no hubiera sido por el ácido estomacal en el que flotaba. Su rostro es perfectamente simétrico de una manera que la mayoría de las mujeres de su universo anterior, diablos, incluso el multiverso, no podían esperar rivalizar. Sus ojos afilados avellanas y anchos debajo de su frente alta, tenía una nariz de botón pequeña y linda para acompañar una barbilla pequeña, mandíbula corta y estrecha, mejillas altas y afiladas y labios llenos de color rojo rosado. Fuera de sus rasgos faciales, se le había dado la misma tela mágica que a él ya Hestia se le habían dado, que había crecido con ella en una túnica púrpura y blanca, y aunque no se podía ver debajo de las profundidades ácidas, viajó hasta sus pasteles. Su única elección de ropa hizo poco para ocultar sorprendentemente su físico esbelto y curvilíneo, con su túnica dividida cerca entre su cuello y el área del pecho, lo que permitió ver parte de su generoso escote de la copa si uno se atrevió lo suficiente como para mirar. Tus esfuerzos se desperdician, Beerus. No te están llevando a ninguna parte. Oh, cállate, Hera. Beerus puso los ojos en blanco mientras regresaba la mirada hacia la pared del estómago, listo para comenzar su última sesión golpeándola. Ya te lo dije, sé lo que estoy haciendo. Hera se burló de él, cruzando los brazos mientras le levantaba la nariz. Oh, sí, muchas veces. Sin embargo, a pesar de toda tu charla, todavía no te he visto retroceder. Paciencia, Hera. Estoy trabajando en ello. Incluso cuando Beerus dijo esto, ya podía sentir que su ojo izquierdo comenzaba a temblar de agitación ante la actitud de su hermana menor. Sí. Así es. Hermana menor. Porque resultó que Cronos, a pesar de una profecía aparentemente puesta en su contra, una que implicaba que sus propios hijos le perjudicaran de alguna manera, no se vio intimidado de tener aún más relaciones sexuales con su madre Rea. Y por alguna otra razón no podía explicar que su divinidad de alguna manera lo atacó, solo sabía que era ella y no nadie más. Lo que, por supuesto, había llevado a que nacieran aún más niños y posteriormente fueron tragados por él. Beerus ya pensaba que el dios era un bastardo por hacerle eso a él ya a Hestia, pero con una adición tras otra a la humilde residencia de su intestino rancio, Beerus se había dado cuenta rápidamente de que no era ningún bastardo tonto. Él también tenía que estar cachondo. En lo que respecta al antiguo dios de la destrucción del séptimo universo, eso le dio aún más razones para asegurarse de que Cronos nunca se reproduciría de nuevo después de salir de aquí. Él y Hestia ya eran bastante malos, pero ahora que había decidido agregar 4 más a esa lista en el tiempo que había pasado, no había duda sobre una castración entrante para su llamado padre después de una paliza satisfactoria. Era más que merecido en este momento. Has estado, trabajando, en ello desde que me dejaron aquí. Hera retrocedió en agravamiento. En verdad, había pasado un poco más largo que eso, ya que Hera solo había aparecido aquí hace unas 3 semanas, y ya había pasado del pequeño bebé en el que había dejado caer, a la hermosa diosa que era ahora en ese momento. Esa ligera discrepancia en el tiempo apenas importaba hasta su punto general.
Y por lo que puedo ver, no has hecho ningún progreso desde que empezaste. Oye, ahora. No hay razón para molestarse con él, Hera. Otra voz femenina intervino antes de que la agitación de Beerus pudiera conocer más con su hermano reciente. La mirada de dicha diosa parpadeó hacia el propietario sobre ella a pocos centímetros de distancia de ella. Dijo que eventualmente nos sacaría a todos de aquí. Solo necesita más tiempo, es todo. Los rasgos faciales de la mujer eran igualmente inmaculados como los de Hera, con una belleza casi sin precedentes, solo que sus mejillas eran ligeramente menos altas y afiladas que las de la mujer antes mencionadas, al igual que sus ojos de color marrón oliva, que eran un poco menos anchos. Su cabello era tan largo y fluido como el de Hera. Solo que era de color rubio pajizo, y también tenía una túnica similar a ella, solo que el suyo era de un verde herbáceo, y estaba un poco más abierto cerca de la parte superior que el propio de Hera, exponiendo así un poco más de su escote. De copa de su figura es igual de curvilínea fuera de eso, pero con caderas ligeramente más anchas, y su piel era de un color blanco cremoso. Esta mujer fue la primera de sus hermanos menores y en ser tragada después de ellos, y si no era lo suficientemente obvio, había crecido completamente como lo habían hecho en ese corto periodo de tiempo hasta convertirse en una diosa hermosa. Hera solo inhaló a su hermana mayor. No hay razón. No seas tan distraído, Demeter. Has estado por aquí más tiempo que yo, y sin duda lo has visto no dar ningún resultado golpeando sin pensar el estómago de nuestro padre después de hacer, ¿cómo se llamaba?, meditando. Su pregunta era claramente retórica, ya que su tono lo hacía evidente. No le importaba la respuesta de ninguna manera. Entendería si esto era algo que acababa de empezar a probar, pero ha estado en esta misma rutina cansada durante al menos todo el tiempo que he estado aquí. Si ya no te ha hecho evidente, como lo ha hecho para mí, que nuestro querido hermano está haciendo un mandado del tonto tratando de salir del estómago de nuestro padre, entonces no sé qué decirte. Tal vez sería mejor que no dijeras nada entonces, Hera. Una voz profundamente resonante comentó a la izquierda de Hera con agravación. Al menos nuestro hermano mayor en realidad está haciendo algo para ayudarnos a todos a salir de aquí. Recuérdame lo que has estado haciendo todo este tiempo mientras él intenta liberarnos, aparte de flotar impacientemente detrás de él y reprenderlo por algo que piensas que no puede lograr. Gracias, Hades. Beerus dijo con aprecio con una sonrisa complacida, mientras echaba un vistazo rápido a la segunda adición más reciente a su pequeño grupo de hermanos, ya su hermano menor, que lo miró con su propia pequeña sonrisa. Hades apareció cuando era un joven en su adolescencia de mediados a finales, con piel pálida fantasmal y cabello negro cuervo que viajaba cerca de sus hombros y ojos tan negros como un profundo abismo. Los inicios de una barba que se muestran alrededor de su fuerte mandíbula, así como un bigote alrededor de sus labios. Sus rasgos faciales, como el de Beerus, eran robustos y bien definidos. Su túnica era de color púrpura oscuro profundo, pero dejó sus brazos expuestos en su mayor parte, mostrando que Beerus no era el único que, a pesar de no tener un entrenamiento físico duro en el poco tiempo que había estado vivo, tenía brazos increíblemente musculosos. Y un cuerpo increíblemente tonificado debajo de su ropa. El atuendo, como el de su hermano mayor, llega hasta las rodillas. Un buen hermano menor siempre debe tener fe en su hermano mayor. Champa podría haber aprendido algo de ti. Hablando de un hermano menor. Bueno, ella tiene razón, sin embargo. Una voz algo chillona y juvenil interrumpida en defensa de Hera, yendo en contra de la voz más profunda del Hades directamente desde la izquierda del dios de aspecto adolescente. Por mucho que Beerus lo haya estado intentando y nos siga diciendo que tarde o temprano nos romperá, en realidad no ha hecho ningún progreso. No te ofendas, Beerus, pero creo que ni siquiera te haya visto rascarte el estómago de mi padre con todas las veces que lo ha golpeado. La sonrisa de Beerus fue inmediatamente eliminada por las palabras de la última incorporación de su nueva familia y hermano menor. Su otro hermano Poseidón, que estaba en el mismo barco que era prácticamente. Apareció cuando era un niño alrededor de los 10 años con la piel bronceada. Y el mismo color que Hades, solo que el suyo era mucho más ondulado que el de su hermano mayor, casi como las olas de un océano que se detenía justo por encima de sus hombros. Sus ojos eran de un verde profundo y estaban llenos de dudas mientras miraban a su manera. Su túnica es del mismo color que la de Beerus, llegando hasta las rodillas. Maldita mar mocoso. Ni siquiera he estado aquí durante más de una semana y ya estás dudando de mí casi tanto como era. Beerus no estaba por encima de elegir favoritos, y hasta ahora ya había decidido que le gustaba a Hades como hermano mucho más que a Poseidón. La pequeña idiota debería haber estado tomando notas de su sabio hermano mayor en lugar de su molesta hermana mayor. Nunca fue prudente ir en su contra, sin importar cuál fuera la situación. La mirada de Hera se desplazó brevemente a Poseidón, dándole un guiño de aprobación. Bueno,
Parece que al menos uno de nosotros, aparte de mí, ha comenzado a ver la inutilidad en los esfuerzos de Beerus. Gracias, Poseidón. Al menos tienes algo de sentido. Lástima que no se pueda decir lo mismo de ti. Dijo con una mirada de decepción y desdén parcial mientras regresaba la vista hacia Hades, que la miró hacia atrás con una expresión pedregosa. Honestamente, Hades, necesitas despertar y ver el panorama más amplio. ¿Necesito despertar y ver el panorama general? Hades repitió incrédulamente. Su rostro pedregoso se agrieta. ¿Qué tipo de tonterías estaba vomitando ahora? Sí, lo haces. Hera afirmó groseramente, antes de volver a poner su mirada en Beerus. O ignorante o indiferente a cómo Hades se ofendió a su actitud menos que estelar. Y lo mismo ocurre contigo, hermano mayor. Si bien aprecio sus esfuerzos para sacarnos de aquí, realmente, lo hago, no se ha acercado más a tener éxito que cuando comenzó. ¡Puaj! Esta vez, Beerus gimió genuinamente, mientras su rostro se arrugaba en una molestia cada vez mayor. Si hubieran estado de vuelta en el universo 7, y Hera no era su hermana como lo era ahora, no había manera de que al menos no la golpeara hasta el suelo por el nivel de falta de respeto que le estaba dando actualmente. En realidad, con toda honestidad, empezaba a preguntarse por qué, incluso con ellos siendo familia, no lo había hecho ya. Viendo que esta no fue la primera vez que habían tenido una conversación similar a esta en las últimas 2 semanas. No le había llevado mucho tiempo quedarse sin fe en él, creyendo que sus esfuerzos se desperdiciaron a pesar de que su verdadero intento de acabar con él ni siquiera había llegado todavía. Y por última vez Hera, te dije que fueras paciente. Puede que no te parezca, mujer, pero sé lo que estoy haciendo, así que ¿por qué no te callas y esperas? El exdestructor del séptimo universo terminó calientemente, sintiendo su propio temperamento infamemente corto elevándose como un ceño fruncido profundo y dentado formado en su rostro. Solo el hecho de que él, de todas las personas, tendría que decirle a alguien que fuera paciente. Eso era algo que incluso Whis habría tenido dificultades para creer. Sin embargo, en lugar de retroceder, lo que habría sido lo sensato. Su hermana menor hizo exactamente lo contrario. Al ver aumentar su ira, Hera se empujó hacia adelante y se puso en la cara de su hermano mayor. Sus dientes se aprietan mientras sus deliciosos labios se formaban en un ceño fruncido profundo y enojado para que coincidiera con el de Beerus mientras su propio temperamento corto no se ensataba por primera vez desde que había estado atrapado aquí con él. Sus ojos de avellana mirando directamente en sus piscinas de oro ámbar. No te atrevas a decirme que me calle y espera, hermano. He estado esperando a que hagas lo que prometiste desde que llegué aquí. ¿Cuándo vas a admitir que todos hablan, Beerus? ¿Cuándo me vas a admitir a mí, a todos nosotros, que en realidad no puedes sacarnos de aquí? Hera casi gritó con un nivel de impaciencia que rivalizó con el suyo durante su peor de los tiempos en su antigua permanencia como dios en el universo 7, en un tono exigente que dejó claro que creía que lo que dijo era una cuestión de hecho en lugar de solo su propia opinión. Baste decir, como de costumbre, Beerus no se lo tomó bien. Oh, ¿qué tal nunca, vaca desagradecida? Gritó de espalda, presionando su frente contra la suya, su temperamento ardeando más alto cuando comenzó a empujarla hacia atrás. Te dije a ti y a todos los demás aquí que nos sacaría, y tengo la intención de hacerlo. Si me dieras más tiempo en lugar de acosarme con impaciencia. ¿Te estás haciendo extraerto? Hera retrocedió, su ira se había elevado a mayores alturas, ya que de alguna manera logró empujarlo ligeramente con su propio frente, aunque no tanto como Beerus le había hecho. Por lo que veo, simplemente te digo la verdad, tonto. Simplemente no quieres admitirlo. Casi chilló, forzando a acogerse a Beerus a pesar de su propio temperamento creciente, mientras le metía uno de sus dedos índices en el pecho. Si alguien está siendo ingrato aquí, eres tú por no poder darte cuenta con ese horrible cráneo tuyo de que solo estoy diciendo esto para tu beneficio. ¿Mi beneficio? Beerus casi ahoga una risa involuntaria ante una declaración tan ridícula a pesar de su creciente ira. Debes haberte golpeado la cabeza en algo duro en el camino hacia aquí, Hera. ¿Cómo diablos me beneficiaría de escucharte? Todo lo que has estado haciendo en su mayor parte es perrajar y gemir como un mocoso mimado. Lo cual fue humorístico en sí mismo teniendo en cuenta que era cualquier cosa menos mimada dadas sus circunstancias. Si esto era lo malo que era en una situación abismal como esta, ni siquiera quería imaginar cómo sería cuando inevitablemente lo sacó a todos de aquí y ella se fue a hacer lo suyo mientras se lidiaba con Cronos. Si el matrimonio era algo en este universo, entonces honestamente compadeció a quien quisiera que pudiera terminar con ella en el futuro. Las mejillas de Hera prácticamente se volvieron de color rojo fundido en ese último comentario, los dientes apretándose tan fuerte que si fuera una humana normal probablemente se habría escindido de la cantidad de presión que se ejercía. Su cabello se deshilachaba de punta mientras sus manos se metían en puños a sus lados mientras su rabia se preparaba para hervir.
Y Hera no tenía intención de detenerlo mientras se preparaba para arremeter, algo de lo que Beerus también se acercaba a la cúspide. Oh, chico. Creo que en realidad podría empezar a pelear esta vez. Poseidón murmuró de preocupación, sin querer ver a los dos poniéndose físicos con el otro, ya que no ayudó a importar. Confía en mí, hermanito. Si llegan a golpes, no va a ser una pelea, va a ser una masacre. Hades comentó astutamente. Aunque estaba en el mismo campo que Poseidón al no querer verlos volver a la física, incluso si personalmente le gustaría ver a Hera callarse en este momento. Sin embargo, por lo que había visto de ambos en el poco tiempo que había estado cerca de ellos, sabía que ambos eran demasiado tercos para retroceder de sus posiciones. Oh, no. Beerus. Hera, por favor, cálmate. Una expresión preocupada superó a Demeter mientras ella también observaba, el estrés comenzó a aumentar rápidamente, ya que no quería ver a sus dos hermanos ser violentos entre sí, pero al mismo tiempo, no tuvo el coraje de interponerse entre ellos cuando estaban tan enojados entre sí. Sin embargo, antes de que el altercado pudiera volverse físico, algo que sin duda no terminaría bien para el más joven de los dos partidos, se colocó una mano suave pero firme sobre los hombros de ambas deidades. Y tan pronto como esto ocurrió, tanto Beerus como Hera pudieron sentir su ira marchitarse rápidamente como la llama moribunda de una vela contra un viento razonablemente fuerte, ya que ambos estaban ligeramente alejados del otro. Hermano, hermana, por favor, este no es el momento de discutir y dejarse así. La voz suave pero severa del mayor de los 6 hermanos interrumpió, llamando la atención tanto de Beerus como Hera sobre el gemelo del primero. Los brillantes ojos de Hestia trabajaron con su propia preocupación y preocupación por hacia dónde había estado llevando el altercado. Al igual que su hermano y sus hermanas menores, la hija mayor de Cronos había madurado completamente en la apariencia de una mujer casi incomprensiblemente hermosa. Al igual que sus hermanas menores, tenía rasgos faciales femeninos casi imposiblemente inmaculados, con la única diferencia entre ella y Hera siendo una nariz ligeramente más grande y una frente marginalmente más baja, con su cabello negro ahora lo suficientemente largo como para llegar a la mitad de su espalda si no hubiera sido por el ácido inofensivo en el que se vio obligado a flotar. Su delgada pero nupcial figura estaba envuelta en su propia manta convertida en túnica de cortesía de su madre, que era de color marrón. Sin embargo, a diferencia de sus dos hermanas, su túnica por alguna razón no tenía ni siquiera la más pequeña de las aberturas cerca del área de su pecho, ya que estaba completamente cubierta de manera bastante conservadora. Sin embargo, esto todavía hizo poco para ocultar su impresionante busto empujando a través de la tela mágica, que incluso escondida debajo de su ropa, rivalizaba con la de Hera en tamaño. Su presencia de cerca, como lo había hecho antes, teniendo un efecto calmante en los que la rodean. Esto estaba lejos de ser la primera vez que habían estado en la cara del otro en el poco tiempo que habían estado el uno con el otro, y hasta ahora, ella no se había involucrado, ya que generalmente pasaban bastante rápido. Con ambos volviéndose al revés molestos con el otro, y eso fue todo. Ahora, sin embargo, por mucho que no le gustara tener que hacer esto, tuvo que interponerse entre ellos y sofocar sus espíritus antes de que se alejara demasiado hacia el sur. Al ver tal mirada en la cara de Hestia, ahora que a los dos se les habían ahogado los temperamentos ardientes, logró provocar un sentimiento de arrepentimiento en ambas partes. Toda la hazaña, incluso solo por hacerlo a Beerus teniendo en cuenta lo escasamente que se arrepintió de todo lo que hizo en el pasado con su vida anterior. No es que ninguno de sus nuevos hermanos lo supiera nunca. Lo siento, Hestia. Parece que, permití que mis emociones me sacaran lo mejor de mí. Hera se disculpó sinceramente. Lejos de la bola de fuego caliente que su temperamento no había sido ni un momento antes. Sí, supongo que yo, también puedo haberme calentado demasiado. Beerus se aterrorizó con un poco más de disculpas con un poco más dificultad, frotándose la parte posterior de la cabeza torpemente no de manera muy diferente a cierto saiyano con el que solía conocer. Al igual que su hermana, solo que en mucha mayor medida, disculparse no era algo que él fuera de todo lo que solía hacer, a menos que hubiera involucrado al Omnirey o al gran sacerdote en su día. Las otras 3 deidades en el fondo simplemente miraron con asombro lo que Hestia acababa de hacer. Todos habían llegado a saber lo amable que era Hestia en los cortos tiempos que habían estado vivos y abajo en el estómago de su padre, lo suficiente como para que todos ellos la gustaban universalmente. Aún así, verla aplastar tan fácilmente los temperamentos de Beerus y Hera, pero solo con su presencia, mientras que todo lo que habían hecho era sentarse y ver a quien habían llegado a conocer como la pelea de 2 hermanos más tercos era nada menos que impresionante. Por derecho propio. Un suspiro atravesó a la diosa mayor, antes de que una pequeña y tierna sonrisa adornara sus labios. Me alegre de escuchar eso. Pero tal vez, siempre y cuando no sea demasiado problema, ¿podrían abstenerse de recurrir a la violencia? Todos somos familia aquí, ¿verdad? Bueno.
Realmente no iba a recurrir a la violencia. Hera respondió con una mentira flagrante para absolverse a sí misma, pero ni siquiera pudo mirar los ojos de su hermana mayor mientras lo decía. Estia no se molestó en llamarla al respecto, ya que se alegró de que no hubiera pasado nada entre los dos. Mi culo no eras. Era el pensamiento colectivo tanto de Beerus como de Hades, pero ninguno de los dos elegidos lo expresaba. Incluso Deméter ausentemente, como Hera había llamado tan groseramente a su hermana, vio a través de la mentira de su hermano menor en un abrir y cerrar de ojos, al igual que Poseidón, que miró con expresiones inexpresas. Bueno, incluso aún así, no es una buena idea antagonizar a nuestro hermano, Hera. Solo está haciendo lo que puede para ayudarnos a liberarnos de nuestro padre. Lo sabes. Estia advirtió amablemente, con cierta firmeza en su tono. Dile, Estia. Tal vez esta terca y molesta hermana nuestra te escuche, si no presta atención a lo que dice su hermano mayor y sabio. Beerus pensó con una pequeña sonrisa, viendo a su hermano favorito defenderlo. Soy consciente de eso. Hera afirmó, casi haciendo pucheros infantilmente mientras doblaba los brazos debajo de sus pechos. No es que no aprecie lo que está tratando de hacer por nosotros, porque como todos los demás aquí, definitivamente no quiero pasar el resto de la eternidad atrapado dentro del estómago de nuestro padre bastardo. Es solo. Sus ojos avellanas se encontraron con los estanques dorados de Beerus, mostrándole la duda y la incertidumbre que rodaban dentro de ella, menos sus otros molestos rasgos de personalidad. Beerus ni siquiera necesitaba escuchar lo que iba a decir a continuación, ya que era bastante obvio a dónde iba con eso. Todo el asunto de la falta de resultados, desde su punto de vista. Muy bien, ya lo entiendo. Volviéndose hacia la pared del estómago, y sabiendo que tenía todos los ojos puestos en él, Beerus rodó los hombros mientras flotaba sobre las profundidades ácidas, justo cuando Estia lo soltó. Estás preocupado porque no te he mostrado nada sustancial, ¿verdad? Beerus, por favor. Ni siquiera te molestas en decirlo. Beerus cortó a Hera, señalando ociosamente que por una vez en realidad había sido educada en lugar de abrasiva. La presencia de Estia realmente hizo maravillas. ¿Quieres ver algunos resultados? Una sonrisa casi salvaje se apoderó de él, mientras metía una de sus manos en un puño, apretando ligeramente su cuerpo mientras retiraba su brazo y preparaba su puñetazo. Una increíble cantidad de presión que se acumula alrededor de su puño de una manera vagamente similar a como lo había hecho su dios Ki una vez, ya que extraía mucha más fuerza del poder divino que emanaba a través de él que en cualquier momento anterior. ¿Qué tal esto? En ese instante, Beerus lanzó su puño hacia adelante y lo rompió directamente en la parte delantera interna del estómago de Cronos, tal como lo había estado haciendo desde poco después de que llegara Deméter. Solo que esta vez, en lugar de que nada pareciera suceder, una onda expansiva ardió alrededor de donde había golpeado, y ni un segundo después, todo el estómago que había estado mientras su prisión temblaba violentamente. El ácido al principio ondulado, antes de retumbar y salpicar como olas duras en miniatura. Aparte de Beerus, casi todos los demás dioses presentes perdieron brevemente cualquier apariencia de equilibrio que tenían flotando en el repugnante ácido estomacal de su padre. Estia y Hera hicieron todo lo posible para estabilizarse contra el timbre agresivo que su hermano había comenzado aferrándose instintivamente al hombro del otro en busca de apoyo. Deméter solo se las arregló para enderezarse sin volver completamente al líquido pútrido, mientras que Hades, siendo el más cercano a las paredes circundantes del estómago al otro lado de su hermano mayor, tuvo un momento relativamente fácil lidiar con el repentino terremoto con su espalda apuntalada contra la pared estomacal mencionada. Poseidón fue el que tuvo lo peor de esto, siendo el más joven tanto en edad como en apariencia. Encontró que el ácido se salpicaba constantemente en su cara antes de sumergirse rápidamente por una de las olas creadas por el puñetazo de Beerus a pesar de su mejor esfuerzo por permanecer por encima del ácido, obligándolo a obtener algunos de los jugos esto. Cuando el temblor finalmente se calmó, el hermano menor logró volver a estar por encima del líquido ácido, aqueando y salpicando por todas partes. Afortunadamente para él, nada de eso fue tragado mientras tosía y lo escupía a tiempo. Sus ojos bien abiertos con conmoción al igual que todos los demás presentes en el acto de su hermano. Cuando Beerus se alejaba de donde había golpeado y bajó el brazo, casi todos pudieron distinguir, más allá de sus miradas de ojos abiertos, que se había formado una abolladura bastante considerable en el estómago donde había golpeado. La carne divina se derrumbó un poco como un cráter en el suelo, antes de fijarse rápidamente en un instante. Aún así, eso no cambió el hecho de que habían visto daños reales en su prisión. ¿Cómo va eso para empezar? Beerus preguntó bastante presumido mientras se da la vuelta con una sonrisa igualmente presumida, empapándose de las divertidas miradas de sorpresa que recibió de sus compañeros hermanos, especialmente era después de lo mucho que lo había molestado últimamente. ¿Alguno de ustedes todavía duda de mí ahora? Preguntó, más bien deliberadamente a Hera y algo a Poseidón.
Tú, en realidad lo dañaste. Hera todavía estaba incrédula, aferrándose a Hestia, que ya había eludido su propia sorpresa y tenía una sonrisa cálida y beatífica al ver lo que su hermano acababa de hacer. Algo que Beerus notó rápidamente. No se intercambiaron palabras verbalmente, pero Beerus pudo obtener la esencia de lo que estaba sintiendo casi de inmediato. Estaba escrito por toda su cara, nunca dudé de ti ni un segundo. Su sonrisa se ablandó por su presunción anterior al ver el estado de ánimo de su gemelo. Su felicidad también parecía ser bastante contagiosa para él, parecía. Brevemente, su mirada nadó sobre sus otros 3 hermanos un poco más lejos de él, e hizo que Hades sonriera como un loco después de superar su propio shock, sin duda de que su propia fe fuera recompensada y sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que salieran. Demeter todavía parecía bastante sorprendido, pero no era difícil ver la euforia en sus ojos por ver la prueba de que no estaba todo hablado, como lo había dicho su molestia de una hermana pequeña. Poseidón, cuando encontró su mirada, era como un ciervo atrapado en los faros que lo miraban. Su expresión es tan cómica que Beerus casi deja salir un ladrido de risas a expensas de su hermano pequeño. Esperamos que la lección más importante de la vida se hubiera impartido a su familiar más joven en este momento y no tendría que demostrarse de nuevo. La lección es, nunca dudes de la palabra del señor Beerus. Especialmente si tuvo la amabilidad de prometerte algo. En caso de que te lo estuvieras preguntando, comenzó Beerus, volviendo su atención a Hera más que a nadie. La razón por la que no había hecho ningún progreso en sacarnos hasta ahora era porque simplemente me estaba acostumbrando a mi propio poder. Algo que todavía estoy haciendo en este momento. Explicó, rompiendo un poco a Hera de su propio estupor. Acostumbrándote a tu poder. Dicha diosa murmuró, sin saber qué pensar ahora mismo. Así es. Beerus solo podía sonreír al ver y escuchar su respuesta silenciada cuando comenzaba a conectar los puntos en su cabeza. Su comportamiento ahora aquietado es una notable mejora en su mente sobre su actitud más abrasiva y perra antes. Todo este tiempo, en realidad no he intentado salir. Lo que realmente he estado haciendo es probar con que estoy trabajando, y casi he terminado. Entonces, ¿eso significa que nos sacarás pronto, hermano? Hades le preguntó con los brazos cruzados, mostrando sus dientes a través de su creciente sonrisa. Uno que Demeter reflexionó cerca, menos los dientes, e incluso Poseidón sonriendo nerviosamente. ¿Qué te parece? Respondió con una mirada divertida, sabiendo que su hermano ya era muy consciente de la respuesta. Luego, asegurándose de que los estaban mirando a todos, el exdios destructor del universo 7 permitió una de las sonrisas más salvajes que había tenido que formar en su cara mientras continuaba. Escucha. Solo voy a decir esto una vez, así que no me hagas repetirlo. Al ver que tenía la atención de todos, en particular la de Hera, después de ver que se había demostrado que se había equivocado, siguió adelante. Les hice a todos una promesa de que nos sacaría de aquí, y como he dicho antes, tengo la intención de hacer precisamente eso. Todo lo que necesito es un poco más de tiempo, eso es todo. Tengan la seguridad de que les haré saber a todos cuando sea el momento adecuado, y podrán creerme cuando diga esto. Levantando su brazo delante de él, cerró su mano en un puño una vez más y permitió que la presión de antes se acumulara sobre él de nuevo, algo que fue sentido por todos los presentes esta vez sin que tuviera que golpear el estómago. Como una fuerza premonitoria y siniestra que dejó claro que todo lo que estaba diciendo era inflexiblemente cierto, ya que sus ojos dorados parecían brillar de manera similar a los de Hestia, solo con un poder bruto abrumador a la espera de ser aprovechados. Sin embargo, en lugar de que ninguno de ellos se intimide, todo lo que se podía ver en todos sus rostros, incluidos Poseidón y Hera, especialmente esta vez, fue esperanza y emoción, mientras escuchaban sus últimas palabras. Nuestros días atrapados dentro del intestino de este bastardo están contados. Mientras tanto, cerca de la cima del monte Licayos. Se acerca el momento. Él estará aquí pronto, pensó Rea, mientras ella se acostaba en la misma losa de roca que se ponía al dar a luz a todos sus hijos anteriores. Y hoy no fue diferente, ya que hace solo unos segundos, había dado a luz una vez más, y por última vez. Acuestrada en sus brazos, envuelta ya en una tela suave, blanca y mágica que se había materializado de la misma manera que había hecho 6 veces antes, fue la última niña que tendría. Un bebé con una pequeña cabeza de pelo plateado y ojos profundos, casi azul eléctrico, que ya estaba en proceso de tomar su primera siesta después del nacimiento. Sin embargo, no de su propia voluntad, sino de ella, ya que usamos una pizca de su poder divino para arrojarlo rápidamente a dormir, incluso antes de que pudiera hacer un sonido. No era como si ella no quisiera escuchar a su hijo menor nacido, ya fuera él llorando o hablando por primera vez. O incluso riéndose de ella mientras lo miraba con amor. El hecho era que no podía permitir que su precioso séptimo hijo echara un vistazo aquí con ella,
porque entonces eso solo haría que su padre llegara más rápido, y ella no quería eso. Descansa ahora, hijo mío. Aunque desearía poder saborear más el momento de tu nacimiento, me temo que voy a tener que acortar esta ocasión, tanto como me duele hacer. Ella no tenía muchas opciones en el asunto, si quería que viviera sin ser tragado por Cronos. Algo que después de las últimas 6 veces había tenido que presenciar una exhibición tan espantosa, estaba completamente harta de tener que dar testimonio y se negó a presenciar de nuevo. ¿Está listo el niño? Ella escuchó una voz hablarle suavemente desde debajo de ella. Una que reconoció inmediatamente, obteniendo una pequeña sonrisa de la titanés. Él es madre. Mientras respondía con una voz suave, casi susurrante, el suelo debajo de la losa de piedra frente a ella comenzó a ceder, antes de que algo comenzara a surgir rápidamente de la superficie rocosa. Formando la forma humanoide de una mujer con cabello largo y fluido del color del suelo y ojos amables que sostienen el mismo color y vitalidad de la vegetación más saludable. Su piel tenía el mismo tono que las raíces más saludables dentro de la tierra, su rostro tenía un nivel de belleza natural y femenina que parecía haber sido moldeado inmaculadamente por la propia naturaleza, que no estaba lejos de la verdad teniendo en cuenta que esencialmente era la misma naturaleza. Su cuerpo no tenía tela para cubrirse, sino que tenía ciertas áreas de su divino cuerpo primordial cubiertas de musgo verde brillante deliciosamente saturado, como su pecho, parte superior de brazos, cintura, caderas y muslos. Todos los cuales estaban bien proporcionados, con pechos y pert grandes, redondos, de copa G, pezones marrones, cintura sublimemente delgada, caderas anchas para dar nacimiento, culo firme y redondo, muslos flexibles y piernas delgadas. Musgo y suelos salpicados alrededor de donde su feminidad se encontraba entre sus dos pilares de feminidad cubierta de naturaleza. La diosa primordial desnuda de la tierra, Gaea, miró a su hija y nieto acostados en sus brazos con una tierna sonrisa propia, mientras levantaba los brazos hacia el dios recién nacido. Dale aquí, ñandú. Me aseguraré de que lo lleve a Amaltea en Creta, lejos de su padre. Gracias, madre. Rea dijo fervientemente con una sonrisa creciente y algo triste, mientras entregaba a su bebé a los brazos que esperaban de su madre. Las palabras no pueden expresar mi gratitud por que hagas esto por mí, y por él especialmente. Está bien, mi querida hija. Estoy más que feliz de darles ayuda a ambos. Gaea respondió con una sonrisa maternal llena de afecto por su hija. Simplemente no podía permitir que las cosas se mantuvieran como estaban. Cronos se ha permitido hundirse a los mismos mínimos que su padre Uranos. Primero con el nuevo encarcelamiento de los cíclopes y los hecatonchires, y últimamente, el horrendo acto de devorar a su propia progenie. Un ceño fruncido profundo se abrió camino sobre los labios de la naturaleza. Como su madre y la dadora de toda la vida, últimamente me he rebelado mucho por sus acciones y no pude permitir que se quedaran más sin alguna intervención. Y de hecho, lo fue. Porque poco después de que Rea se diera cuenta de que estaba embarazada por 7ª vez, había acudido a ella en busca de ayuda para proteger a su bebé ahora nacido de su marido. Y el mismo destino que vio a sus hermanos. Algo que Gaea había aceptado con gusto hacer, cansada de las travesuras de su hijo. Antes de irme a Creta, ¿te importaría decirme su nombre? Gaea preguntó con curiosidad mientras su cuerpo comenzaba a brillar débilmente, mientras sentía que su hijo se acercaba. Zeus. Rea dijo calurosamente, cepillando uno de sus dedos contra la mejilla rechoncha de su pequeño justo debajo de uno de sus ojos cerrados. Ese va a ser su nombre. El brillo alrededor de Gaea comenzó a intensificarse a medida que ella anidaba al dios recién nacido contra su seno desnudo, algo que incluso dormido, él parecía llevar bastante bien, y le mostró una sonrisa materna. Zeus, un buen nombre de hecho. Asintió evaluando, antes de echar un vistazo final a su hija, mientras ella y Zeus comenzaron a desmaterializarse en la propia superficie rocosa, que era su forma de regresar a Creta sin ser detectada por su hijo. Buena suerte con tus otros hijos, Rea. No tengo ninguna duda de que también encontrarás una manera de liberarlos. Rea asintió afirmativamente con una mirada decidida en sus ojos mientras su madre e hijo desaparecían ante sus ojos apenas un segundo después. Luego, sin perder el ritmo, Rea extendió la mano detrás de su agarrada de una losa de roca agradable y lisa que era aproximadamente del tamaño de uno de sus recién nacidos, y usó su magia para formar una manta idéntica a su alrededor a la de lo que había puesto a Zeus. Luego lo sostuvo cerca y con cuidado, para que realmente pareciera que este era uno de sus hijos, mientras esperaba a que llegara Cronos. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, lo admitía libremente, pero tenía fe en que este pequeño cebo y cambio suyo funcionaría. Porque fuera de sus propios sentimientos de disgusto e ira por Cronos que solo habían aumentado cada vez que se tragaba a uno de sus preciosos bebés, había notado algo. Con cada tragada posterior, Cronos parecía prestar cada vez menos atención a lo que le estaban entregando para devorar.
Su descendencia más reciente antes de Zeus, Poseidón, se lo había demostrado, cuando ni siquiera se había molestado en mirarlo en ningún momento mientras ella lo entregaba y él se lo tragó. Ese tipo de negligencia era en lo que estaba apostando, y una vez que eso estaba fuera del camino, llegaría a comunicarse con otra deidad que había aceptado ayudarla. Una diosa menor del océano que era hija de su hermano mayor Oceanus y su hermana mayor Tetis. Alguien con quien se había hecho amigo hace muy poco, principalmente por el uso de su inteligencia para ayudarla a idear un plan para liberar al resto de sus hijos. No se preocupó de que Helios expusiera lo que estaba a punto de hacer a Cronos, ya que sabía que era alguien que no buscaba involucrarse en tales asuntos. Una fuerza neutral si lo hicieras, que ella le agradeció internamente por ser, ya que de lo contrario no había ninguna posibilidad en el Tártaro de que esto realmente funcionara. Cuando vio a su marido venir a la vista antes que ella, ya en su tamaño normal de titán, extrañamente agarrando su estómago por alguna razón, se preparó para el engaño que estaba a punto de tirar. Y a medida que se acercaba a ella y ampliaba su mano sin decir una palabra, y una vez más ni siquiera se molestó en mirar lo que ella le estaba entregando, Rea no pudo evitar que la sonrisa que cruzó brevemente sus rasgos fuera de su vista. Sabiendo que su riesgo acababa de ser recompensado. Justo entonces, de vuelta dentro del estómago de Cronos. Creo que eso es suficiente, por ahora. Beerus pensó para sí mismo con satisfacción mientras terminaba su última sesión de huelga con el interior del estómago de Cronos y flotaba hacia atrás. Ahora, después de su pequeña demostración anterior, ya no tiene que preocuparse de que Hera le moleste la mierda con su regañadidad. Jeje, me siento bien terminar mi práctica así y no tenerla tratando de quitarme la oreja. Sí, en cambio, en este momento nadie estaba diciendo una palabra. Todo estaba tranquilo en cierto modo, con los sonidos únicos que llegaron a sus oídos elevados siendo el ácido silbante debajo de él, que pronto sería cosa del pasado, y el silbido de algo por encima de él cayendo a alta velocidad. Espera, ¿qué? Gu. Beerus se inclinó de repente, su cabeza derribada como una fuerte explosión, el sonido impregnaba todo el estómago casi como un disparo que estallaba, antes de que lo dejaran caer rápidamente boca arriba en las profundidades ácidas en las que flotó como un yunque. Un chapoteo relativamente grande después de esto, ya que todas las cabezas de sus hermanos y hermanas se rompieron en su dirección con diferentes expresiones de sorpresa, algunos incluso se acobardaron solo por los sonidos repentinos que hizo lo que se estrelló encima de su hermano y lo hicieron estrellarse hasta el líquido gástrico. Oh, mi palabra, ¿estás bien, hermano? Estia gritó con preocupación, ya llegando a su gemela. ¿Qué demonios, fue otro hermano nuestro? Hera no pudo evitar preguntar con incredulidad. Si es así, deben haber sido bastante pesados para tener un impacto como ese. Poseidón comentó observantemente, algo con lo que Hera, Deméter y Hades estuvieron totalmente de acuerdo, ya que se formó una gota de sudor sobre todas sus cabezas. Grrrrrrrrr. ¿Qué coño? Beerus rugió enojado mientras se sacudía de vuelta a la superficie, un gran bulto que se había formado en su cabeza que ya se estaba reduciendo gracias a su factor de curación divina. Ojos rojos con venas como vidrio roto e iris brillando con venganza iracundo, labios estirados hacia un ceño primial que desnudaba los dientes mientras sus manos sostenían el objeto que lo había golpeado. La manta se había alejado de ella y flotado en Estia cuando ella se había acercado. Una mirada de curiosidad y confusión que empaña sus rasgos beatíficos mientras recogió la tela y la miraba fijamente, antes de echar un vistazo a su hermano, que tenía que ser la expresión más enfurecida más cómicamente que había visto en él hasta la fecha. Una puta roca. Beerus gritó, casi escupiendo fuego y azufre mientras sus dientes se molían lo suficientemente fuerte como para convertir incluso el metal más duro en pasta. Sus manos temblando mientras se agarraban al objeto ofensivo, como si hubiera dado el insulto más grave imaginable al exdios, antes de que retirara su brazo con él firmemente sostenido en su apretada empuñadura, y lo lanzara con toda la fuerza que pudo reunir. Al impactar con el estómago de Cronos, la roca que ya se disolvía se rompió en innumerables trozos que volvieron a caer en las profundidades de los ácidos y rápidamente comenzaron a disolverse en nada. ¿Es esto una broma? ¿Ese bastardo está tratando de burlarse de mí? ¿Cómo no podría ser? Cronos no parecía del tipo hacer algo como comer una roca sin un propósito. Sin duda había sentido su ataque antes, y esa probablemente había sido su forma de volver a él. Sí, eso tenía sentido. Se había tragado eso justo ahora con la intención de golpearlo con él, el hijo de puta. Incluso lo había envuelto en la misma tela que Rea puso a cada uno de ellos después del nacimiento, solo para llevar a casa la burla. Mar maldita, solo por eso, iba a disfrutar haciendo sufrir aún más una vez que saliera. Adelante, diviértete por ahora, Cronos, pero solo espera, polla arrogante. Una vez que salga de aquí, te haré arrepentirte del día en que naciste. Si te gustó el capítulo deja una estrella para más.
126 palabras. Capítulo 4. 4 en la isla de Creta. Aproximadamente 3 semanas después. Los magníficos rayos de Helios brillaron sobre la tierra en su cima más alta en los cielos, que fue llamado al mediodía por los otros dioses por conveniencia. El calor del sol arde en la tierra de abajo, creando bastante ambiente calentado afuera a través de las interminables tierras y mar. Sin embargo, dentro de una de las cuevas sobre una montaña en Creta, los rayos del sol solo lograron mirar, como si la propia caverna buscara ocultar algo dentro. O más bien, alguien. El tiempo se acerca. En el momento en que Helios comienza a establecerse es cuando debemos dirigirnos al monte Otris. Una voz femenina entonada observativamente, mirando desde dentro de la cueva con un ojo agudo para los viajes del dios Titán. La voz misma pertenece a una titanés de segunda generación impresionantemente hermosa con sus delgados brazos cruzados debajo